Bueno, muchísimas gracias, primero que todo a ustedes por convocarnos. Yo quiero contarles que esto lo estamos transmitiendo por IFM Noticias. Nosotros somos un medio de comunicación que le dijimos sí a la educación, porque igual que ustedes, pensamos que la educación hay que traerla al centro de la mesa, así que nos sentimos muy privilegiados de esta invitación y por supuesto cuenten con nosotros para seguir democratizando la educación, que yo creo que es lo más importante. Ahora sí, sin más preámbulos, pues quiero presentarles a nuestras invitadas de honor del día de hoy. En primer lugar, saludamos a Vicky Colbert, socióloga colombiana y una de las líderes más reconocidas en la innovación, en la innovación de la educación, no solo en Colombia, sino en el mundo. Cofundadora del modelo Escuela Nueva, que ha transformado la educación rural en Colombia y además en más de 19 países. Su liderazgo ha sido reconocido con premios internacionales de alto nivel y hoy es un orgullo poder contar con ella para que comparta con todos nosotros cómo ha sido ese proceso de transformación de la educación y cómo, como les contábamos al inicio, podemos convertir la educación en un motor verdadero de transformación. Así que Vicky, bienvenida, qué placer tenerte con nosotros. Y pues en último lugar y no menos importante, Gloria Figueroa Ortiz, directora general de la organización San José de Las Vegas, con una amplia trayectoria en innovación educativa y en el aprendizaje mediado por las TIC. Ha liderado proyectos, como muchos saben, tanto en el sector público como privado, impulsando la transformación digital y la construcción de oportunidades educativas. Sobre todo, esto es muy importante que lo sepan, oportunidades educativas sostenibles para ciudadanos globales, porque ahí realmente es donde está el punto, aprender a conversar no solamente en lo de nosotros, sino en todo para así llegar a ser ciudadanos globales. Y vamos a dar inicio a esta conversación que, como les contábamos, pues no es un espacio académico, es un espacio en el que vamos a dialogar de manera tranquila con estas dos invitadas que tienen tanta experiencia y que tienen tanto para enseñarnos sobre la educación. Y vamos a empezar con una pregunta que yo creo que de contexto, para hacer apertura, pues las dos sería maravilloso saber qué piensan de ella, y es: ¿qué papel juegan las metodologías activas, justamente el nombre que lleva este libro que estamos lanzando el día de hoy, en la construcción de una educación más inclusiva, participativa y cercana a las realidades educativas? Vicky, empiezo por ti. Bueno, primero muchas gracias, Laura. Es un gusto estar aquí con ustedes, realmente un colegio tan innovador, y felicitaciones a Gloria por todo ese liderazgo que está teniendo en el país y felicitaciones a ustedes. Pude hojear el libro ayer y digo yo, no, qué maravilla que estén escribiendo todo lo que están haciendo. Así que primero felicitaciones y segundo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Pues lo que nosotros comenzamos, es un poquito como la historia de Cenicienta, porque nosotros, yo digo nosotros porque yo regresé de mis estudios en el exterior. Mi mamá fue una gran educadora colombiana, mi segundo apellido es Reyes, Vicky Colbert Reyes. Mamá fue educadora, fundó Normales en este país, estudió hace muchos años fuera y pues siempre escuchaba yo la importancia: sin educación no hay nada. Y yo tuve un origen en la Javeriana. Yo estudié sociología y luego fui profesora de sociología de la educación en varias universidades. Y lo que aprendí ahí es que si no hay educación básica de calidad, con aprendizajes activos y metodologías activas, no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico, no hay seguridad alimentaria, no hay, es decir, la mirada más amplia, no hay paz y no hay convivencia. La educación es un factor indispensable para el cambio social. Y por mi origen de sociología, pues o sale uno a echar discursos solamente o hace cosas. Entonces, lo primero con las metodologías activas, pues que no es nueva la filosofía. Es que nosotros cuando comenzamos nuestro reto, por eso dije que es un poco como la historia de Cenicienta. Cuando yo regresé de mis estudios, Colombia no lograba, como el resto de América Latina, el reto en ese momento era cómo universalizar el derecho a la primaria de la educación, la universalización de la primaria. Pero había muchas escuelitas invisibles por nuestra geografía a los planificadores de la educación. Entonces lo primero que uno hace es, uno no se va a inventar la rueda solo. Primero es, no sé si me desvío, pero tengo que contarles porque de ahí, es que Escuela Nueva es de las pocas innovaciones a nivel mundial que ha logrado sobrevivir tantos años a pesar de los cambios políticos y administrativos. Entonces, algo me sirvió la sociología, comenzar de abajo para arriba, porque yo decía,
el cambio no se hace en el ministerio, y después fui viceministra hace muchos años y pudimos universalizar la primaria, pero yo ya había comenzado el trabajo de abajo para arriba, porque si tú no logras eso, el cambio se queda estancado. Entonces lo primero es construir sobre lo que hay. Ya existía una experiencia que la UNESCO había traído, la escuela unitaria, que existía en muchos países del mundo, en países desarrollados también, donde básicamente a un docente le tocaba hacer todas las materias, manejar distintos grupos, distintos ritmos, y por eso digo yo, la necesidad para nosotros fue la madre de la innovación. Entonces, construimos sobre lo que había en la escuela unitaria, pero no era viable ni técnicamente, políticamente, ni financieramente. Los maestros les tocaba hacer ellos todos los materiales, ¿no? Las fichas de aprendizaje, de autoaprendizaje, para comenzar algo de personalización. Y era mucho trabajo, entonces estaban sindicalizados contra la escuela unitaria. Es que hacer innovación dentro de lo público es duro, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a ver qué podemos transformar. Encontré un maestro innovador maravilloso en la escuela rural, Óscar Mogollón, que en paz descanse. Él tenía una escuelita demostrativa en Pamplona, norte de Santander, mostrando cómo hacían las fichas, ¿no? Me acuerdo yo de eso. Pero los maestros rechazaban porque era mucho trabajo. Y los maestros, por lo menos en la ruralidad, no tienen el tiempo para elaborar tanto material. Entonces eso fue lo primero que comenzamos a ver, porque decíamos cualquier cosa que se haga tiene que ser viable técnicamente, políticamente y financieramente. Y yo desde el comienzo estábamos pensando cómo una innovación local impacta lo público. Ese era el sueño de todas las escuelas. Pero entonces lo de las metodologías activas, yo se lo oí a mi mamá desde hace como ya muchos años, que no es nuevo en la filosofía. Lo fue lo que dijo María Montessori, lo que dijo John Dewey, lo que dijeron los grandes educadores, Vygotsky, todos los grandes pensadores. Eso no es nuevo en la filosofía. Lo nuevo era ponerlo en la práctica en las escuelas más vulnerables y los niños más vulnerables de Colombia. Ese era el reto, porque totalmente convencida que sin educación de calidad no hay cambio social. Entonces fue buscar como estrategias de metodologías activas, que no es nueva la filosofía, lo nuevo era ponerlo en la práctica. Y yo decía, pero ¿por qué el sistema educativo no cambia? Yo siempre uso este ejemplo que mucha gente lo utiliza. Si yo traigo en el sector salud un médico de hace 100 años y lo meto hoy en un hospital, ese médico está loco porque todo ha cambiado menos la manera de aprender. Menos en salud. Pero si yo traigo un maestro de hace 100 años y lo meto en un colegio hoy en día, pues ese maestro no está tan perdido porque todo ha cambiado menos el aula de clase, inclusive en colegios de estrato alto. Sabiendo que manejamos lo de metodologías activas hace muchos años, esos conceptos. Entonces el primero era cómo empoderar de abajo para arriba a esos niños y a esos maestros, introducir estrategias, pero como había tantos ritmos en el aula, tocaba pensar en distintos ritmos. Ya era el tema de la educación personalizada. Y el nuevo rol del docente, eso lo hablamos, es que es lo que yo estoy diciendo hace más de 40 años, ¿no? Ya no me da pena decirlo, ¿no? Antes me daba un poquito de pena. Pero entonces la realidad es que eso nos obligó a introducir estrategias personalizadas, a hablar del nuevo rol del docente hace 40 años, ¿no? El nuevo rol del docente como un rol más humano, más mentor, más un ejemplo a seguir, más que una persona que transmite información, porque la información viene empaquetada de muchas maneras. Obviamente en la ruralidad no hay conectividad. Nosotros tuvimos que desarrollar estrategias de materiales. Los docentes definitivamente no tenían tiempo para planear las clases todos los días. Entonces tuvimos que ver qué estrategias incorporábamos. Y hay algo que me sale mejor en inglés, pero lo digo en inglés y luego lo digo en español. Todo en lo educativo es complejo, ¿no? How to transform complexity into simple manageable action. Cómo transformar esas complejidades en acciones concretas, sencillas y replicables. Y que esto fuera viable, ¿no? Que esto fuera viable técnicamente, costo efectiva, políticamente y financieramente. Entonces eso fue importantísimo. Es pensar el pensamiento sistémico, es decir, cuáles son las causas por las cuales en la ruralidad colombiana la deserción, la repetencia, la baja autoestima de los niños, y comenzar a ver cuáles son los problemas. Entonces conocer esas causas
Entonces nos permitió diseñar una serie de estrategias y de intervenciones con los maestros, porque esto yo lo he pensado es con ellos de abajo para arriba. Eso no es uno sentado solo en un escritorio pensando cómo va a salvar el mundo. Es con los mismos maestros, eso es un trabajo colectivo, que ellos entre otras son los mejores agentes del cambio social. Los docentes, que yo les comentaba en la reunión que tuvimos en el almuerzo, pues que para mí es una maravilla encontrar, por ejemplo, que maestros aquí de Antioquia, un sábado en la mañana a las 10 de la mañana, todos querían conectarse para escuchar el cuento de Escuela Nueva y aprender algo de Escuela Nueva, ¿no? Por voluntad de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos con los maestros como los agentes del cambio, que eso fue lo más importante. Entonces tomamos la escuela como la unidad de cambio, empoderamos a los niños alaban a los maestros, ¿no? Eso fue supremamente importante, a su nuevo rol, ¿no? Y entonces ese pensamiento sistémico, transformar esa complejidad, comenzar de abajo para arriba, que fuera algo viable de impactar la política, y lo logramos. Gracias a Escuela Nueva, yo tuve la suerte de ser viceministra hace muchos años, universalizamos la primaria en Colombia. Pero es que hay tantas lecciones aprendidas de ahí. Se logró eso. Y después dice uno, y tuvimos resultados, porque yo le comentaba a Laura, Colombia logró hace 20 años, en el primer estudio latinoamericano comparativo de la educación en América Latina, Colombia fue el único país, y en ese momento Cuba también, Cuba ya no, pero en ese momento, y Colombia tampoco, en ese momento logramos ser de los 2 países donde hubo mejores resultados, ¿no? En la ruralidad, casi que en lo urbano, excepto en las megaciudades, compensando por los temas de inequidad social. Ahora, algo que siempre, lo poquito que me queda también de sociología, es siempre teníamos evaluación para mostrar resultados. El saber acumulado científico. No se puede construir nada sino a partir de un conocimiento del saber acumulado científico de un país, porque si no se reinventa la rueda otra vez, ¿no? Entonces, pues le da a uno mucha satisfacción de ver que hemos inspirado muchas reformas a nivel mundial. El Banco Mundial la escogió en el 89 como una de las 3 innovaciones que había impactado en el mundo exitosamente la política pública. Aquí han venido más de 40 países a aprender de nosotros. Pues llevamos el nombre de Colombia en cosas buenas, ¿no? Entonces, yo llevé maestros a Vietnam, maestros rurales colombianos a Vietnam. Y hoy en día Vietnam ha tenido resultados maravillosos, de hecho lo manejan mejor que nosotros, ¿no? Ahora, sin embargo, el viceministro de Vietnam también una vez me llamó y me dijo, aquí también me tocó hacer una ONG, porque con la cambiadera de los políticos y el cambio de gobiernos tocó buscar alianzas entre lo público, privado y la sociedad civil, que para mí eso es un aprendizaje fundamental. Yo comencé con el gremio cafetero en la zona cafetera de Colombia, donde están muchos de los mejores ejemplos. Pero creamos la fundación para seguir innovando. Pues creamos para hacer escuela activa urbana. Aquí tuvimos una experiencia en Medellín, con Octavio Calderón, ya no está en este momento, no he podido seguir, pero se hizo, asesoramos a Caldas durante mucho tiempo en la parte urbana, ¿no? Entonces sí se puede mejorar la educación y la calidad de la educación, y la educación básica de calidad es el motor del cambio social en un país. Entonces, pues son convicciones, a lo mejor me extiendo mucho porque es que tengo que contar toda la historia, pero el hecho es que ahí la dejamos de a poquitos, pero quería comentarles esto porque ahí comenzó, no es que uno solo, uy, qué genialidad la idea, no, esto ya se sabía, es construir sobre el saber que ya existe, ¿no? Y no es nuevo en la filosofía de la educación. Lo que pasa es que esas filosofías llegaron a los colegios más de élite, pero no a los colegios más pobres de Colombia. Entonces lo que yo quería era reducir las inequidades, ¿no? Y lograr mostrar que sí se podía hacer. Y hoy en día pues me encuentro en todas partes de Colombia maestros que tuvieron la experiencia. Ahora queremos sacar unos testimonios, pero algo muy importante es el impacto no solamente en resultados académicos, sino en la convivencia pacífica de los niños por el aprendizaje, el cooperative learning, ¿no? Entonces, aprendizaje activo, aprendizaje personalizado, nuevo rol del docente, todo lo que ustedes están haciendo y liderando con un ejemplo maravilloso, porque ese libro es extraordinario, que acaban de sacar y los felicito, hay que divulgarlo, pero yo me siento muy feliz de encontrar ahí precisamente todo lo que hemos tratado de hacer nosotros en las zonas más vulnerables de Colombia.
Entonces, pues aquí nos permite soñar, seguir soñando, en pensar cómo con lo que ustedes hacen podemos también proyectar mucho de lo que ustedes hacen a las escuelas más vulnerables de Colombia. Entonces es un poquito como mi cuento y mi historia, pero es muy interesante porque ve uno, yo tener maestros colombianos en Vietnam, Dios mío, haciendo escuela nueva en nombre de Colombia, es muy importante, ¿no? Y que nos conozcan por algo bueno, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo quería. Me extendí mucho, pero tenía que... Está perfecto, de eso se trata. Justamente por eso decíamos que esto iba a ser un diálogo sin ser acartonado y que vayamos conversando y así vamos liderando la conversación. Antes de escucharte, Gloria, acá varios puntos importantísimos que tocaste que yo creo que vale la pena subrayarlos y hacerles doble clic, como dicen por ahí. Lo primero es aprender a creernos ese cuento de lo que tenemos en Colombia, de saber la educación que tenemos, de mantenerla, de educarnos nosotros mismos para poderla transformar. Lo segundo, el papel de los maestros, que justamente eso es lo que nos reúne el día de hoy. Cuando Gloria me contaba sobre este libro, yo le decía, bueno, pero ¿por qué surge la idea de este libro? Y ella lo primero que me decía, no es porque no la sepamos todas, es porque justamente en ese proceso que hemos hecho de innovación, de conversar con los maestros, de entender cómo la innovación y el papel de la escuela y de los maestros juega una verdadera transformación en los niños, en los jóvenes, en una ciudad y en un país, pues lo queremos reunir acá para que otras personas puedan leerlo, puedan aprender y nos puedan seguir enseñando. Así que, Gloria, yo creo que este sí es el momento en que esas metodologías activas, ¿cómo se dieron cuenta ustedes que podían transformar todos estos aspectos de los que estamos hablando? Sí, escuchándote, Vicky, veía todo en términos de metodologías activas precisamente, porque metodologías activas creo que lo que más hemos aprendido es que tiene que ver con el aprendizaje, con el ser en el centro, entender que la educación no se trata solo de enseñar, sino de aprender, y yo creo que tenemos una máxima en el San José de Las Vegas que es: somos aprendices permanentes, y esa bandera nos ha servido mucho para entender los momentos de incertidumbre, todos esos momentos que pasaste con gobierno, esos momentos donde la educación te pide tantas cosas, pero que no podremos hacerlo si simplemente determinamos es que este es el 1, 2, 3, 4, sino con la flexibilidad y la adaptabilidad para poderlo llevar a cabo. Hablábamos también en esos cómo, y entonces lo que nos reunió o lo que nos trajo al momento en el que decidimos escribir a muchas manos, porque creo que este fue el reto, fue que nosotros llevamos 5 años transitando lo que históricamente hemos sabido, porque también estoy de acuerdo y creo que Lady Alexa, con Paulina, Adrián y seguro todos los maestros que fuimos a la universidad, pues sabemos todas esas teorías que nos han enseñado, todo el tema de desarrollo, las etapas de desarrollo, Piaget, Vygotsky, todos los grandes que conocemos y hemos escuchado por dónde debería ir la educación y cómo la educación del siglo pasado a este, que a la mayoría nos tocó transitar el siglo pasado y pues ha permanecido en esa línea que tú lo comentabas ahora, hemos cambiado poco, y eso fue lo que nos abrió como la oportunidad de decir, lo hemos sabido durante tantos años, ¿por qué no nos atrevemos? Y creo que esa palabra, ser atrevidos, ha sido lo que más hemos impulsado en nuestra organización. Hemos generado un ambiente de confianza en la que nos lanzamos a traer pilotos. Sé que hay personas que no les gusta la palabra pilotos, pero equivocarse en pequeño es mucho más fácil y rápido, menos costoso, y esa metodología ágil la empezamos a implementar. Tengo que decirles que le hicimos una apuesta desde el inicio a tener una doctora en nuestra institución, es la doctora Paulina Arango. Ella vino a ser parte del equipo desde inicios cuando empezamos este cambio, porque sabíamos que necesitábamos a alguien que observara, que escribiera, que nos llevara a la reflexión, incluso que nos corrigiera, porque a veces hacemos pilotos y nos llenamos solo de pilotos pero no aprendemos, y entonces creo que de la mano de ella ha sido muy importante también
de la mano de otro doctor o casi doctor que esperamos que se gradúe poco, que es Adrián Marín. Adrián Marín también estuvo detrás entendiendo y leyendo la educación, y aquí ese llamado a todos los maestros a entender que la experiencia diaria del salón de clase es lo que transforma la educación y que creyeran que eso es así. No es fácil escribir, yo creo que ese es un reto que tenemos gigante. Trabajo mucho en, incluso cuando me piden escribir una columna, hablar de educación, eso hay que sembrar, echarle agüita, crecer, el espíritu tiene que estar muy animado para poder escribir. Y en la escritura del libro, precisamente fue haber visto ese recorrido que teníamos, eran 5 años donde podemos ver ya resultados de impacto, y animamos a muchos maestros a que escribieran. Y yo me voy a tomar un momentico porque no es solamente contarles que muchos maestros escribieron, sino quiénes, en cuántos colaboramos para escribir. Entonces tenemos a la doctora María Paulina Arango, tenemos a Lady Alexa Osorio, que ha sido una persona abanderada de todo el concepto y nos ha acompañado uno a uno en todos los proyectos que tienen que ver con el desarrollo de metodologías activas, y entender que no era movernos y estar todo el tiempo activos, sino que fuera el aprendizaje y los estudiantes en el centro, y que además el maestro se sintiera parte de ese aprendizaje. Adrián Marín, como les dije, el cuasi doctor Adrián Marín, Andrea Redondo, estas maestras y maestros, Andrea Redondo, Mónica Lopera, Viviana Ospina, Catalina Arango, Pilar Cristina, personas que ya están incluso jubiladas pero que hicieron parte, o personas que ya no están en el San José pero que hicieron parte también de esta escritura, de esta experiencia. Pilar Cristina López, Astrid Verónica Echeverry, Jamie Vanegas, Flor Maritza Cuadros, Angélica Aguirre, José Ricardo Gómez, Juan Camilo Gaviria, Lady Espinosa, Gerley Antonio González, John Andrés Flores, Juan Manuel Escobar, Jorge Andrés Machado, José Daniel Gómez, José Gabriel Castañeda, Ana María Velázquez, Maribel Vera, Luz María Teortúa, Juan Felipe Saldarriaga, Sandra Liliana Gómez, Elizabeth Díaz. Qué montón de gente escribiendo. Eso es lo más hermoso de este libro. Es simplemente entender que hemos tenido una experiencia maravillosa que podemos contar, y a mí se me quiebra la voz, qué pena, pero es que tenemos que celebrar que juntos logramos escribir, juntos logramos contar que la educación tiene una oportunidad genial en la historia de transformación y que la vamos a compartir. Por eso el libro es abierto, porque definitivamente queremos que no solamente sea el San José de Las Vegas, sino cómo conectamos con estas experiencias. Miren, para mí es un honor tener a Vicky Colbert. Yo creo que nosotros la leíamos en la universidad, no, leíamos la historia, lo que había hecho una gran mujer, y cuando me dice, sí, yo voy a Medellín, yo dije, Dios mío, no puede ser que vamos a tener lo que estudiamos y pues en lo que nos inspiramos, y tenerla aquí ya es como decir, grandes ligas, que nosotros también podemos alcanzarlo. Y también hablábamos ahora cómo Medellín tiene una gran oportunidad. Yo creo que la muestra de las alianzas públicas y privadas que has logrado, no solamente en Colombia, sino en el mundo, nos tiene que inspirar. Por eso, en la conversación con rectores de otros colegios privados, todo lo que estamos haciendo con Medellín Challenge y Antioquia Challenge tiene que seguir siendo el motor, esa escritura de esas experiencias. Hablamos de experiencias que no solamente tenemos dentro del San José de Las Vegas, sino que las tenemos afuera, y pues la verdad es que me emociona muchísimo saber que tenemos un grupo de maestros tan potente que ha aportado tantas cosas, y tengo para decirles que nos quedaron por fuera muchos capítulos, muchas cosas que podemos seguir contando. Segunda parte. Y quiero invitar siempre a todos los maestros, no solamente del San José de Las Vegas, sino todos los que quieran compartir esas experiencias de innovación. Yo voy a romper un poco el protocolo y me voy a salir del guión, porque yo creo que este momento merece que les demos un aplauso, o se den un aplauso por este logro, que yo creo que es un reconocimiento muy especial. Esto que pasó hoy, que hoy es una realidad en este libro,
refleja algo muy bonito y muy importante que ojalá todos lo interiorizáramos, no solamente en la educación, sino en el país y en el mundo, y es la importancia del liderazgo colectivo. El liderazgo individual ya está mandado a recoger. Las verdaderas transformaciones llegan en conjunto, llegan de la mano, uniendo conocimientos y pues poniéndolos a disposición, porque así como el lema de ustedes de ser más para servir mejor, uno está para servir, no para servirse. Y cuando uno encuentra esa misión, yo creo que tiene un propósito de vida ya muy chuleado, como dicen por ahí, y una larga vida para transformar. Así que les aplaudimos, los celebramos y esperamos que sea el primero de muchísimos más que escriban, porque hay que seguir escribiendo. Vicky, el modelo Escuela Nueva sin duda ha transformado la vida de millones de colombianos y de millones de personas alrededor del mundo. Con tu experiencia, ¿cuáles son esos elementos que consideras fundamentales para que este modelo se mantenga vigente y además responda a los desafíos que hay hoy en el siglo XXI? Pues ese es de los temas más difíciles, porque una vez la innovación se convierte en política pública, uno le da la bendición, ¿no? ¿Cómo se va a manejar eso? Entonces, yo te decía hace un rato, pues un aprendizaje después de tantos años es los gobiernos, la salud y la educación es responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Hay que trabajar con los gobiernos porque esa es su responsabilidad para lograr dos palabras: impacto y cobertura. Nosotros llegábamos a 20.000 escuelas rurales, se universalizó la primaria, listo, se logró el objetivo. Pero no es suficiente. Para lograr impacto y cobertura hay que trabajar con los gobiernos. Pero para dos palabritas, para la calidad, mantener la calidad y la sostenibilidad de una innovación, hay que hacer alianzas público-privadas y hay que incorporar la sociedad civil. Y yo pongo mi ejemplo: si yo no hubiera creado la ONG que creé, porque cuando Escuela Nueva llegó, se volvió política nacional, vinieron muchos países. Yo después tuve la oportunidad de trabajar en UNICEF, yo era la encargada, quien lideraba lo de educación en América Latina y el Caribe. Entonces trabajé con muchos gobiernos y llevando maestros a toda América Latina. Fulanito váyase para Guatemala, sutanito váyase para el Brasil. Generamos muchas innovaciones en muchos países y proyectos. Ay, pero comienza el sufrimiento, cambia el gobierno, vuelve y juega, ¿no? Entonces uno tiene que ver quién sostiene el bebé para que siga creciendo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer alianzas público-privadas. Yo lo hice con el gremio cafetero, ahí inicialmente comencé con el gremio cafetero, y tuvimos que crear la ONG con el apoyo de la Fundación Interamericana. Nacimos, ¿por qué? Porque queríamos seguir innovando. Lo adaptamos al urbano, lo adaptamos para población desplazada, porque es buena pedagogía, es la esencia, es el aprendizaje activo, personalizado, y en el caso nuestro le hicimos mucho énfasis al aprendizaje cooperativo, ¿no? Pero tocando los temas que ustedes están tocando en el libro, que es fundamental. Entonces, John Dewey a mí me inspiró muchísimo por el tema de la democracia, ¿no? La sociología, la democracia. Entonces, pues nosotros, es que eso no es nuevo, eso lo tienen muchos colegios en el mundo. Creamos los gobiernos de los niños, el gobierno estudiantil, el gobierno escolar. Pues sirvió para inspirar la ley de educación, pero entonces nos tocó cambiarle el nombre, que era el gobierno estudiantil, porque es el gobierno de los niños, que es la democracia nace en un aula de clase. Ahí es donde todos los impactos del diálogo, de la convivencia, de todo eso es importantísimo. Ahí nace el concepto de democracia, la relación de la educación con la democracia. Entonces yo creo que eso tiene un fundamento muy profundo para los cambios sociales en el mundo. Y luego pues la otra estrategia es cómo se introduce el cambio, ¿no? Cómo, pues, obviamente ya les comenté algunas cositas de abajo para arriba, tener siempre medición. A nosotros nos sirvió muchísimo, y eso sí es un sesgo un poco norteamericano, evaluación empírica, ¿no? Porque nosotros producimos mucha poesía pero poca ciencia, ¿no? Entonces uno de los retos, que eso es importantísimo también, pero hay que tener evidencias, porque a mí me dirán cada vez que hay un cambio de ministro, ahí viene esa señora con el mismo cuento, ¿no? Dele, y hay que echar y dele con el mismo cuento y empujar y mostrar resultados. Ahora, el año pasado tuvimos una premiación en Suiza del premio Jacobs, que es precisamente porque se toman decisiones a partir de evidencias científicas, ¿no? Entonces son cosas importantes, porque en el mundo pues de la ciencia y de la educación hay que trabajar con mucho rigor y con ciencia,
¿no? Entonces, yo creo que son algunos de los aprendizajes. Entonces, esas alianzas, el rol de la sociedad civil es fundamental. Y ayudar al Estado. Y se me olvida una cosa que a todo el mundo se le olvidó, y en eso participé porque yo era UNICEF en ese momento. La gran conferencia mundial de educación que se hizo hace como 30 años en Tailandia. Nadie conoce la declaración y yo me comprometo a hacértela llegar porque eso nunca se mercadeó suficientemente, ¿no? Era la reunión más importante de educación en el mundo, salieron varias conclusiones y una de las conclusiones es que la educación es tan importante que hay que ayudar al Estado para que se mantenga la calidad y la sostenibilidad, lo que acabamos de decir. Y yo lo he vivido en la práctica, porque si yo hubiera tenido en Brasil, en Guatemala, una ONG o una alianza con el sector privado o con la sociedad civil, no desaparecían las experiencias, porque las experiencias se van cada vez que hay cambios de gobiernos. Entonces es como sostener el bebé, porque el bebé se demora en crecer, ¿no? Y los resultados en la educación se demoran y no coinciden con los momentos políticos, ¿no? Entonces por eso siempre quieren mostrar cosas rápidas y no tocan lo esencial. Siguiendo esa misma línea, el San José de Las Vegas, que se ha puesto realmente en la tarea de llevar esa bandera de la innovación y de poner no solamente la educación en el centro, sino al ser en el centro. ¿Cómo conectar la innovación educativa con la sostenibilidad y con el desarrollo de competencias para formar lo que necesitamos hoy en día, que son ciudadanos globales que estén preparados para los desafíos actuales? Yo creo que el lema nuestro, que es la base central, es ser más para servir mejor, bajo esa filosofía ignaciana que hemos tenido por 58 años, es lo que nos mantiene con esa frescura, porque ahí es donde está el ser. O sea, realmente lo primero que tenemos es ser más, hay que crecer al interior. Innovaciones y camino fuerte en el que nos conectamos desde esa filosofía, por ejemplo, traer los Inner Development Goals, que en este momento, cuando hablamos de sostenibilidad, nosotros en la Mega nos propusimos participar de proyectos internacionales que tuvieran impacto en objetivos de desarrollo sostenible, porque buscamos un lenguaje que fuera común, planetario. Y resulta que nos dimos cuenta que sí es muy importante ver el mundo, cómo tendría que cumplir los objetivos y cómo el Estado es responsable y los gobiernos y todo lo que sucede, pero que si no actuamos individualmente no se va a dar lo colectivo. Entonces, creo que en ese camino, insisto, históricamente lo hemos sabido, el cómo es lo que nos diferencia. Entonces ahí es encontrar un legado en una historia de una comunidad que siempre ha tenido al ser como el centro y que alrededor de ese ser surja el efecto de todos los cambios y las transformaciones que requiere el mundo de ahora, la tecnología, pues todo el reto de la inteligencia artificial, entender unos jóvenes que son diferentes, entender que el horario del colegio no puede ser el mismo, porque vamos a mantener el mismo horario del siglo pasado. ¿Qué tal sí? Entonces los qué tal sí, que es que los miércoles los estudiantes de 10º y 11 no vienen al colegio, sino que están en la ciudad. Eso es como, pero es que ¿cómo íbamos a hacer eso? Y tener ese reto y que los maestros se monten en él y lo entiendan y sean flexibles, abiertos a entender el momento, al ser y acompañar esos seres, porque los jóvenes de hoy nos están dando muchas lecciones, entenderlos, escucharlos, observarlos, acompañarlos. Nosotros aquí no hablamos de profesores o docentes, eso está bien decirlo, pero nosotros hablamos de maestros inspiradores. Somos maestros inspiradores de vida que acompañamos, y yo creo que eso es lo que hace la diferencia para podernos mantener en el camino, venga lo que venga. El día de mañana podría ser otra metodología, otro nombre, otra tecnología, pero si al ser lo tenemos en el centro, realmente sí va a ser para la transformación y para el servicio. Sí, algo relacionado con los modelos flexibles, ¿no? La palabra flexible. Pues Escuela Nueva es como la mamá de muchos de los modelos flexibles del Ministerio de Educación, porque lo que nosotros queríamos introducir era cambiar el concepto del acto educativo, de una educación centrada en un docente que dicta, a un aprendizaje centrado en el estudiante, que dijimos no es nuevo,
en el acto, en el concepto del tiempo. No todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo. Entonces era la época de la educación personalizada, entonces introducir estrategias un poquito más personalizadas, acto, tiempo y espacio. Entonces no todo se aprende en el aula de clase, sino fuera del aula de clase. Y en la zona rural con más razón, con más razón. Entonces era alterar el concepto de acto, tiempo y espacio. Yo misma escribí hace ya tantos años, creo que todavía existe esa normatividad, el decreto de promoción flexible en el Ministerio de Educación. Eso creo que existe y no se aprovecha a veces. Pues eso existe porque precisamente lo que queríamos es traducir ese concepto de flexibilidad, como un niñito del campo que llega, que tiene que caminar mucho para llegar a la escuela por nuestra geografía, ¿no? Y ese niño hay que, en vez de regañarlo, y ahí venía la deserción y la repitencia tan alta que había, pues teníamos que, al contrario, hacer un ambiente de aprendizaje amable. Y hoy en día tenemos niños en algunas de las escuelas los que funcionan que no se quieren ir de la escuela porque les mejoramos el ambiente, ¿no? Porque el maestro los quiere, porque les da cariño. Y algo que hicimos muy importante fue, nos lo prestó la Católica de Chile, trajimos la medición de la autoestima, que nosotros estamos midiendo autoestima hace 40 años, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque nosotros ahí comenzábamos a intuir lo socioemocional, ¿no? Porque quien no mejora su autoestima no florece, ¿no? Entonces era importantísimo que ese niño se sintiera querido, respetado, que tuviera un ambiente agradable, un maestro que lo quería de verdad. Es que hemos encontrado ejemplos que le tocan a uno el alma, niños que no se quieren ir de la escuela porque los quieren ahí. Entonces uno comienza a ver que sí se pueden hacer pequeños cambios. Y otra cosa que aprendimos es que un maestro aprende más de otro maestro. Nosotros creamos el concepto de microcentro, que la idea era de que los maestros se reunieran y reflexionaran sobre lo que estaban haciendo y se ayudaran entre ellos, maestro a maestro, casi más que los supervisores que existían en ese momento. Entonces fue comenzar a introducir estos pequeños cambios, pero yo quiero decir, el concepto de modelo flexible nació de Escuela Nueva, y yo creo que eso ha sido muy positivo, porque cuántas personas le hemos mejorado la autoestima, y si se mejora la autoestima, ese ser es menos violento. Eso es muy importante. Ahora conversábamos justamente de eso también, de la importancia de escuchar más a los niños y a los jóvenes y de no hacer que sean dos conversaciones separadas, de involucrar a los niños en todas las conversaciones y ponerlos en el centro de las decisiones, también para mejorarles, por supuesto, su calidad de vida. Vicky, voy con una de esas preguntas que uno dice, qué pregunta tan incómoda, pero que es necesaria de responder. Si pensamos en la escuela como motor de transformación social, ¿qué cambios estructurales debería asumir el sistema educativo para estar más cerca de los jóvenes y las comunidades? Si pensamos en la escuela como motor de transformación social, que sin duda lo es, ¿qué cambios estructurales debería asumir el sistema educativo para estar más cerca de los jóvenes y de las comunidades? Usted tiene mucha experiencia en eso, por supuesto, pero ¿qué se requiere hoy en día para que eso se lleve a cabo? Pues pues no quiero ser repetitiva, pero creo que una de las cosas que quiero insistir es construir a partir del saber acumulado científico, porque es que los resultados en educación se demoran. Entonces es muy importante saber qué ha funcionado y qué no ha funcionado y construir sobre eso, ¿no? Porque en educación las cosas no son nuevas en la filosofía. Lo nuevo es saberlo poner en la práctica para que tenga resultados. Entonces, pues cambios estructurales, obviamente América Latina ha aprendido a descentralizarse, pero eso también en algún momento me angustiaba y a veces todavía me genera cierta angustia, porque pues todo el mundo está aprendiendo cómo se descentraliza, quién maneja la plata, quién no la maneja, como que no se la roben, que no sé qué, es decir, todo un proceso administrativo. Y entonces las reformas han sido de carácter administrativo, no pedagógico, ¿no? Y resulta que el cambio se da es en la escuela. La escuela es la unidad de cambio. Entonces eso, pues ahí fue como nosotros haciendo la contrarrevolución de abajo para arriba para mostrar evidencias. Y una vez tuvimos evidencias y resultados, ahí sí todo el mundo se quiere subir al baile, ¿no? Entonces eso es muy importante, tener evidencias. La clave está ahí, ¿no? La clave está en no solo romantizar, sino mostrar también la trazabilidad. Y persistencia, ¿no? Porque los resultados de educación, lo que yo decía, se demoran, ¿no? Pero imagínate maestros que llevan 10, 15 años
como educadores, maestros inspiradores, seguro tenemos mucho que contar, ¿cierto? Por eso la importancia de entender ese rol transformador de sociedad, porque incluso cuando pensamos en nuestros egresados, lo que están haciendo, cómo están impulsando, si ese lema de ser más para servir mejor, tiene que estar visto es en la transformación social. Y por eso ese rol de maestro inspirador cada vez es más importante, compartir la experiencia, esos aprendizajes del día a día y compartirlos con otros. Yo creo que esa invitación que nos hace al aprendizaje entre pares es invitar también a la cantidad de maestros que tenemos aquí cuando nos conectamos con los maestros del municipio, de las regiones, cuando nos tomamos un bus, como lo hicieron en estos días muchos de ustedes, a trasladarse a otras poblaciones. Eso es hacer que la educación de nuestro país crezca. Sí, a nosotros, pues, como ustedes saben, no hay conectividad en las zonas rurales de toda América Latina. Entonces, nosotros trabajamos con guías impresas de autoaprendizaje cooperativo, ¿no? Que también le sirven para el docente porque hay una propuesta de clase por aquello de que el docente, por lo menos en las aulas rurales, no tienen el tiempo para planear, y en una multigrado menos, clases todos los santos días para planear las clases. Entonces, construyendo sobre ese saber, tenemos las guías construidas por muchos maestros, entonces eso ya les facilita porque ellos hacen sus adaptaciones, sus cambios, pero a algo que ya ha funcionado, ¿no? Entonces eso es vital. Ahora, como los maestros sí están en los pueblos ya más cerquita, entonces en la ruralidad pura los niños no tienen conectividad, pero el maestro que vive ya en el pueblo, más cerquita al pueblo, sí tiene conectividad. Entonces durante el COVID, nosotros ya teníamos la experiencia Renueva, tenemos una plataforma que se llama Renueva, ellos se acceden y logramos tener una experiencia lindísima durante el COVID, que eran maestros de la Amazonía, en el Putumayo, conversando con los maestros de la costa, ¿no? Entonces eso fue una experiencia lindísima. Desafortunadamente, pues cuando está en el Estado las cosas no continúan lo mismo, pero el hecho es que los docentes aprenden mucho más de muchos otros docentes cuando hay esa comunidad de práctica. Entonces nosotros tenemos una comunidad de práctica en este momento donde los docentes participan, comparten lo que están haciendo, y eso lleva a ver el aprendizaje cooperativo también, no solamente a nivel de los niños, sino a nivel del docente. Entonces esos microcentros eran eso, y lo que yo insisto, no es que un docente aprende más de otro docente, y la manera que introducimos el cambio, porque pues desenredamos hablábamos los docentes con tanta filosofía, los llevábamos era a ver una escuelita demostrativa. Entonces iban y veían una escuela, entonces la imagen visual, para cambiar una actitud tienes que tener una imagen visual. Entonces uno ve la escuela, yo ya sé para dónde voy, yo puedo hacer esto, y lo puedo hacer mejor, ¿no? Pero entonces ahí se va creando un concepto colectivo del concepto de microcentro. Después se nos volvió el macrocentro virtual, ¿no? Ya a los que tienen conectividad, pero hay que mirar todas estas estrategias y construir a partir de lo que hay, evidencias, ¿no? Porque ese es el problema, que cada uno quiere inventar la rueda. Vamos ya llegando al final de este conversatorio, pero hoy con dos preguntas muy cortas que considero que son fundamentales, y una de ellas es la tecnología. Sin duda la tecnología, una realidad pues que no podemos seguir ocultando, que ha llegado, que así como el mundo cambia, pues nosotros también tenemos que cambiar con ella, y pues sin duda los niños y los jóvenes que vienen con ese chip. Pero Gloria, ¿cómo lograr que la tecnología no sea solamente una herramienta, sino que además sirva como un medio para la equidad y para la sostenibilidad dentro de la educación? Para la democratización de la educación. Es una bandera que tenemos también desde el San José de Las Vegas. Creemos que la calidad de la educación la tenemos en este momento disponible en todo lado en términos de conocimiento. El conocimiento está en todo lado, no está centrado en el maestro, sino que el maestro utiliza la tecnología como un medio para traer otro tipo de conocimientos, aprendizajes, incluso por donde el mismo maestro aprende. Creemos que poder generar ese ecosistema no significa estar conectados a internet todo el tiempo. Yo creo que ahí hay una gran diferencia. No es estoy en internet y es lo único que puedo tener para aprender, sino cómo los medios digitales le permiten al estudiante generar un camino de aprendizaje.
Yo creo que esa es una responsabilidad que nosotros tenemos en este momento. Ningún egresado de ningún colegio debería salir diciendo que qué pereza aprender de manera virtual. Yo creo que ese es un reto que tenemos como educadores, y es que hoy en día el aprendizaje en medios digitales está completo y que nosotros debemos rodear a nuestros niños, niñas, jóvenes para que le encuentren valor. Insisto, no es estar conectado a internet, es entender para qué el software educativo nos puede servir. Yo creo que el San José de Las Vegas también tiene una experiencia maravillosa, nosotros la contamos en este libro, y es como a pesar de algunas necesidades de conocimientos que de pronto no había dentro de los maestros, encontramos en tecnologías digitales esas posibilidades para que los estudiantes llegaran a mejorar el nivel académico, y lo hemos logrado de una manera increíble. Creo que siempre tenemos que pensar qué cosas tenemos alrededor del ser para que su calidad académica mejore. Y la tecnología nos ha traído la oportunidad no solamente incluso de lo que podamos tener en el San José de Las Vegas, sino lo que podamos compartir con los otros. Ahora nada más estábamos hablando con el vicerrector académico de la UPB y le decíamos que ponemos a disposición lo que hemos desarrollado desde el LMS o desde nuestro ecosistema digital que hemos generado, porque no debería ser solamente para nosotros, sino cómo lo podemos compartir. Tenemos en Medellín una ruralidad que es bastante amplia, no sé si para todos somos conscientes que en Medellín el 70% es área rural, que pareciera una ciudad, pero realmente tenemos una ruralidad muy alta, y pues solamente romper esa lejanía, esa brecha a través de estos medios creo que vale mucho la pena. En Antioquia también estamos haciendo lo mismo, y creo que en poder conectarnos con proyectos, aunque ustedes estén en donde estén, ahora la tecnología nos une y podemos simplemente conectar esa calidad, que podemos tener acceso a ellas. Por eso es que hablamos de educación democratizada. O sea, es como nosotros realmente abrimos ese conocimiento que tenemos y no lo dejamos aquí adentro, sino que realmente lo volvemos transformación social. Y como estamos hablando tanto de resultados, que realmente es lo importante, como decimos por ahí, llegar a la acción, que es lo que necesitamos, ¿cómo logramos que lo que se genera, por ejemplo, en estos espacios como este conversatorio, que lo que queda plasmado en este libro y que está a disposición de todos los que estén interesados en seguir construyendo a partir de la educación, llegue realmente a las aulas, llegue realmente a las universidades, a los colegios, a las zonas rurales, a todos los rincones, y pues pueda convertirse en algo completamente sostenible? ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo creo que esta respuesta pues nos involucra a todos, porque cada uno de los que está acá pues debe regar la voz y compartir esto. Las cosas buenas hay que compartirlas. Yo creo que Vicky nos muestra ese camino desde su experiencia, y es cómo armamos esas alianzas público-privadas. Solos no lo lograríamos. O sea, la manera en la que tenemos que seguir avanzando es pensarnos desde nuestro rol como ciudadanos. Tenemos el privilegio de estar en una comunidad como esta, enriquecida con mucha fuerza para la innovación social, porque realmente el tema está ahí, y cómo nos juntamos con otras instituciones educativas, que sean oficiales, no oficiales, con la empresa. Yo creo que los proyectos que tenemos de transformación social son una muestra de que deberíamos seguir escalando, y en especial pues llegar con una mirada más de país. Creo que nos hace falta en este momento, especialmente en el momento que estamos también político, que nosotros desde la ciudad, desde la región, pensemos también el impacto que tenemos como país. Entonces creo que ahí hay un primer inicio, tú lo dijiste, liderazgo colectivo. Colectivo, que es el verdadero liderazgo transformativo, ¿no? Ahora, como yo ya les dije, en la ruralidad no hay conectividad. Sin embargo, no le tengo miedo a la inteligencia artificial, porque eso va a lograr, es decir, así conforme no hay conectividad en la zona rural y tuvimos que cualificar el rol del docente en su nuevo rol, la inteligencia artificial primero va a aumentar inequidades, eso es real, es decir, la inequidad se puede aumentar más, pero también lleva una parte bonita, que es que va a poner al
rol del maestro en su verdadero rol, ¿no? Como un orientador, un mentor, la dimensión más ética y más humana, ¿no? Porque la inteligencia artificial también va a tener serios problemas éticos. Entonces, en este momento, es decir, cómo el tema que toca tocar en WISE, ¿no? Es los valores humanos en la esencia de la educación. Y eso es poner al docente en un rol mucho más humano, mucho más profundo, como un mentor, una dimensión ética. Eso es algo de una importancia enorme, es el verdadero rol del ser humano, ¿no? Del maestro, no simplemente un transmisor de información, porque ya eso va a ser mucho más rápido, ¿no? Pero además, Vicky, es que dices una cosa que en serio estamos aquí en Medellín sentados hablando de este libro y de este momento. Y cuando nos invitan del mundo, ahora vamos a tener la oportunidad de estar en el WISE, es precisamente a compartir esto mismo que estamos hablando aquí, que se vive en otros contextos, que se vive en otros lugares, pero que al final la necesidad del ser humano es la misma, ¿cierto? Estemos donde estemos. Y por eso el poder conectarnos a compartir cuál es ese sentido humano y utilizar lo que nos rodea para el bien de la educación, creo que es lo que amerita cada vez encontrarnos. Sí, y hay algo, quiero mencionar, yo soy un fellow de Ashoka. Ashoka es una organización mundial de emprendedores sociales. Bill Drayton creó el concepto de emprendedor social, donde él dice que lo más importante para un ser humano, para que pueda emprender y tener impacto en lo social, es el desarrollo de la empatía. La empatía es fundamental, la empatía y la compasión. Tenemos que trabajar eso, porque la persona que no desarrolla la empatía, pues como ser humano tiene muchas limitaciones, ¿no? Entonces es preferible que lo haga una máquina, un robot, ¿no? Pero entonces eso nos va acercando mucho más a los valores esenciales, ¿no? Y esos son los retos que tenemos que pensar, pero indudablemente es un crecimiento humano si se sabe manejar bien, ¿no? Porque una tecnología mal manejada, sin ética, puede ser muy preocupante para el futuro, ¿no? Pero por eso esa dimensión de fondo que es la empatía, la compasión, todo lo socioemocional, ¿no? Que es tan indispensable. Y por eso nosotros, pues, no es todo lo socioemocional, pero venimos midiendo autoestima porque sí vimos el impacto en la convivencia pacífica, ¿no? Y eso de Colombia es muy importante, y saliendo de Colombia es muy importante, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar más en equipo. Y esa es otra, entre otras, las habilidades del siglo XXI, ¿no? Lo que no va a poder hacer un computador, aprender a aprender, entre otras, a liderar procesos, a tomar iniciativas, a tener pensamiento creativo y analítico. Pero el más importante de todos es aprender a trabajar en equipo. Eso es lo más difícil. Y para cerrar este conversatorio me gustaría que en un minuto me respondieran esta pregunta que creo que es bien importante, y es: estamos en medio de un montón de retos y desafíos y preocupaciones, pero la esperanza no la podemos perder. La esperanza, y sin duda la educación es esperanza. La educación devuelve la confianza, y yo quisiera que ustedes me contaran para ustedes por qué la educación es sinónimo de esperanza y confianza. Vicky. Pues ver el crecimiento y el desarrollo humano de un ser humano, de ver que transformó su vida, que llegó a ser un ser humano empático, compasivo, que piensa en los demás. Eso es fundamental para que una sociedad sea desarrollada, ¿no? Entonces, todos los profesores de ética y de moralidad, Martha Nussbaum, que ustedes la mencionan en el libro, profesora de ética de Harvard, pues eso es algo muy importante, muy fundamental. Cómo han renunciado muchos de los profesores de ética de Harvard, ¿no? Precisamente en estos momentos difíciles, porque pues el liderazgo tiene que ser un liderazgo mucho más compasivo, o un estilo de liderazgo transformativo diferente, ¿no? Entonces yo creo que eso es supremamente importante. Un liderazgo transformativo es quien precisamente empodera a sus seguidores, ¿no? Y en esa línea me conecto porque precisamente Martha Nussbaum, cuando hemos leído mucho sobre eso, la esperanza se construye o un país se desarrolla por las oportunidades que traes. Y yo creo que nosotros estamos respondiendo a la necesidad de jóvenes que nos están pidiendo que les presentemos unas oportunidades diferentes para ellos construir un futuro mejor. Entonces, la esperanza que nosotros traemos a través de la educación tiene que ver con abrirnos a una educación con mayores oportunidades para nuestros jóvenes, cosa que puedan transitar
de terminar su bachillerato, porque sí necesitamos que los jóvenes permanezcan. La educación demuestra que cuando alcanzan por lo menos el bachillerato, hacen una transformación socioeconómica muy grande, y por eso es que les tenemos que ayudar a transitar. La postsecundaria se volvió cada vez más importante en lo técnico, tecnológico y en lo universitario, porque los necesitamos a los tres, necesitamos la fuerza de trabajo, necesitamos seguir ampliando ese camino para nuestros jóvenes. Y Colombia ahorita tiene retos en la media, el reto en la ruralidad de la media y de preescolar, ¿no? Entonces, ahí nosotros hace muchos años habíamos iniciado un programa que se llama Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil, PEFADI. Eso se acabó, pero lo iniciamos porque era precisamente, porque sabemos que es en los primeros 5 años de vida donde se define casi ese ser humano, ¿no? Nosotros traímos al país un programa que lo piloteamos, lo hicimos con el ICBF, se llama Think Equal, ¿no? Que precisamente se han desarrollado estrategias de trabajo, porque es en los primeros 5 años de vida donde desarrollan los estereotipos de clase social, género, raza, ¿no? Y precisamente ahí es donde se eliminan esos estereotipos en los primeros 5 años de vida. Y es toda una estrategia. El BID nos apoyó, lo hicimos, pero no tenemos que hablar de eso en algún momento, porque pues, está en Londres, pero es una experiencia interesante. Lo que pasa es que hay que adaptarla y contextualizarla muchísimo al ambiente, pero es decir, cada vez más nos lleva a pensar en esas dimensiones. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, tan llena de valor. Una vez más, felicidades por el lanzamiento de este libro, Vicky. Gracias por aceptar esta invitación. Fue un honor tenerlas a las dos, poder moderar esta conversación tan importante. Ahora también les vamos a pedir 2 cosas. Lo primero es que el libro queda a disposición de ustedes. En mi concepto, esto debería ser un sí obligado. Esto tiene que estar en las bibliotecas de todo el mundo. En las familias, en los jóvenes, en los colegios, en las universidades, en las oficinas, en fin. Pero tómenlo si lo van a leer, no se sientan tampoco presionados, obligados a llevárselo, también por un tema de sostenibilidad. Compártanlo con su gente y este tema divúlguenlo, porque así empezamos también a alimentar ese liderazgo colectivo. Y lo segundo es que vamos a compartir con ustedes una copita para brindar y celebrar por la educación, así que los invitamos a que se queden, a que conversen. Este es un espacio también de networking, y bueno, muchísimas gracias y que sigamos conversando sobre esto. Gracias Laura, de verdad. Gracias Laura por creer en la educación. Yo creo que Laura ha venido impulsándonos mucho. Hace poco nos conocimos, pero creo que los medios tienen que entender que la educación tiene que tener un espacio en los medios. Y de verdad, Vicky, por Dios, o sea, qué honor. Y eso que contó el 5% de todo lo que tiene en su historia. De verdad, los invito a que entendamos un poco más. Además, tenemos la fortuna de tenerla, conversar con ella de cerca y participar de muchos proyectos. Hoy durante el día yo ya conté cuántos me dijo: te lo voy a mandar, vamos a conectar. Imagínense, preparémonos, porque lleva 6, yo ya los tengo todos anotados, 6 posibilidades. Dijo que iba a volver pronto también. Iba a volver, entonces, mejor dicho, de verdad, gracias Vicky, qué privilegio. Gracias por tu energía contagiosa, por tu inspiración. Eres una maestra inspiradora, de verdad que sí. Muchas gracias. Mil gracias y felicitaciones a este colegio maravilloso y tu junta directiva, como estuve hablando con ellos un momentico, y que sigamos todos soñando, porque hay que seguir soñando. Y gracias a cada uno de ustedes también por regalarse un espacio para hablar sobre educación.
siempre con ese término, porque es muy importante entender que es a través de la educación que transformamos y sacamos adelante nuestro país. Entonces, que este sea este buen inicio de esta conversación. Muchísimas gracias, primero que todo a ustedes por convocarnos. Yo quiero contarles que esto lo estamos transmitiendo por IFM Noticias. Nosotros somos un medio de comunicación que le dijimos sí a la educación, porque igual que ustedes, pensamos que la educación hay que traerla al centro de la mesa, así que nos sentimos muy privilegiados de esta invitación y por supuesto cuenten con nosotros para seguir democratizando la educación, que yo creo que es lo más importante. Ahora sí, sin más preámbulos, pues quiero presentarles a nuestras invitadas de honor del día de hoy. En primer lugar, saludamos a Vicky Colbert, socióloga colombiana y una de las líderes más reconocidas en la innovación, en la innovación de la educación, no solo en Colombia, sino en el mundo. Cofundadora del modelo Escuela Nueva, que ha transformado la educación rural en Colombia y además en más de 19 países. Su liderazgo ha sido reconocido con premios internacionales de alto nivel y hoy es un orgullo poder contar con ella para que comparta con todos nosotros cómo ha sido ese proceso de transformación de la educación y cómo, como les contábamos al inicio, podemos convertir la educación en un motor verdadero de transformación. Así que Vicky, bienvenida, qué placer tenerte con nosotros. Y pues en último lugar y no menos importante, Gloria Figueroa Ortiz, directora general de la organización San José de Las Vegas, con una amplia trayectoria en innovación educativa y en el aprendizaje mediado por las TIC. Ha liderado proyectos, como muchos saben, tanto en el sector público como privado, impulsando la transformación digital y la construcción de oportunidades educativas. Sobre todo, esto es muy importante que lo sepan, oportunidades educativas sostenibles para ciudadanos globales, porque ahí realmente es donde está el punto, aprender a conversar no solamente en lo de nosotros, sino en todo para así llegar a ser ciudadanos globales. Y vamos a dar inicio a esta conversación que, como les contábamos, pues no es un espacio académico, es un espacio en el que vamos a dialogar de manera tranquila con estas dos invitadas que tienen tanta experiencia y que tienen tanto para enseñarnos sobre la educación. Y vamos a empezar con una pregunta que yo creo que de contexto, para hacer apertura, pues las dos sería maravilloso saber qué piensan de ella, y es: ¿qué papel juegan las metodologías activas, justamente el nombre que lleva este libro que estamos lanzando el día de hoy, en la construcción de una educación más inclusiva, participativa y cercana a las realidades educativas? Vicky, empiezo por ti. Bueno, primero muchas gracias, Laura. Es un gusto estar aquí con ustedes, realmente un colegio tan innovador, y felicitaciones a Gloria por todo ese liderazgo que está teniendo en el país y felicitaciones a ustedes. Pude hojear el libro ayer y digo yo, no, qué maravilla que estén escribiendo todo lo que están haciendo. Así que primero felicitaciones y segundo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Pues lo que nosotros comenzamos, es un poquito como la historia de Cenicienta, porque nosotros, yo digo nosotros porque yo regresé de mis estudios en el exterior. Mi mamá fue una gran educadora colombiana, mi segundo apellido es Reyes, Vicky Colbert Reyes. Mamá fue educadora, fundó Normales en este país, estudió hace muchos años fuera y pues siempre escuchaba yo la importancia: sin educación no hay nada. Y yo tuve un origen en la Javeriana, yo estudié sociología y luego fui profesora de sociología de la educación en varias universidades. Y lo que aprendí ahí es que si no hay educación básica de calidad, con aprendizajes activos y metodologías activas, no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico, no hay seguridad alimentaria, no hay, es decir, la mirada más amplia, no hay paz y no hay convivencia. La educación es un factor indispensable para el cambio social. Y por mi origen de sociología, pues o sale uno a echar discursos solamente o hace cosas. Entonces, lo primero con las metodologías activas, pues que no es nueva la filosofía. Es que nosotros cuando comenzamos nuestro reto, por eso dije que es un poco como la historia de Cenicienta. Cuando yo regresé de mis estudios, Colombia no lograba, como el resto de América Latina, el reto en ese momento era cómo universalizar el derecho a la primaria de la educación, la universalización de la primaria. Pero había muchas escuelitas invisibles por nuestra geografía a los planificadores de la educación. Entonces lo primero que uno hace es, uno no se va a inventar la rueda solo, primero es
no sé si me desvío, pero tengo que contarles porque de ahí, es que esta es de las Escuela Nueva es de las pocas innovaciones a nivel mundial que ha logrado sobrevivir tantos años, a pesar de los cambios políticos y administrativos. Entonces, algo me sirvió la sociología, comenzar de abajo para arriba, porque yo decía, el cambio no se hace en el ministerio, y yo después fui viceministra hace muchos años y pudimos universalizar la primaria, pero yo ya había comenzado el trabajo de abajo para arriba, porque si tú no logras eso, el cambio se queda estancado. Entonces lo primero es construir sobre lo que hay. Ya existía una experiencia que la UNESCO había traído, la escuela unitaria, que existía en muchos países del mundo, en países desarrollados también, donde básicamente a un docente le tocaba hacer todo, todas las materias, manejar distintos grupos, distintos ritmos, y por eso digo yo, la necesidad para nosotros fue la madre de la innovación. Entonces, construimos sobre lo que había en la escuela unitaria, pero no era viable ni técnicamente, políticamente, ni financieramente. Los maestros les tocaba hacer ellos todos los materiales, ¿no? Las fichas de aprendizaje, de autoaprendizaje, para comenzar algo de personalización. Y era mucho trabajo, entonces estaban sindicalizados contra la escuela unitaria. Es que hacer innovación dentro de lo público es duro, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a ver qué podemos transformar. Encontré un maestro innovador maravilloso en la escuela rural, Óscar Mogollón, que en paz descanse. Él tenía una escuelita demostrativa en Pamplona, norte de Santander, mostrando cómo hacían las fichas, ¿no? Me acuerdo yo de eso. Pero los maestros rechazaban porque era mucho trabajo. Y los maestros, por lo menos en la ruralidad, no tienen el tiempo para elaborar tanto material. Entonces eso fue lo primero que comenzamos a ver, porque decíamos, cualquier cosa que se haga tiene que ser viable técnicamente, políticamente y financieramente. Y yo desde el comienzo estábamos pensando cómo una innovación local impacta lo público. Ese era el sueño de todas las escuelas. Pero entonces lo de las metodologías activas, yo se lo oí a mi mamá desde hace como ya muchos años, que no es nuevo en la filosofía. Lo que dijo María Montessori, lo que dijo John Dewey, lo que dijeron los grandes educadores, Vygotsky, todos los grandes pensadores. Eso no es nuevo en la filosofía. Lo nuevo era ponerlo en la práctica en las escuelas más vulnerables y los niños más vulnerables de Colombia. Ese era el reto, porque totalmente convencida que sin educación de calidad no hay cambio social. Entonces fue buscar como estrategias de metodologías activas, que no es nueva la filosofía, lo nuevo era ponerlo en la práctica. Y yo decía, pero ¿por qué el sistema educativo no cambia? Yo siempre uso este ejemplo que mucha gente lo utiliza. Si yo traigo en el sector salud un médico de hace 100 años y lo meto hoy en un hospital, ese médico está loco porque todo ha cambiado menos la manera de aprender, menos en salud. Pero si yo traigo un maestro de hace 100 años y lo meto en un colegio hoy en día, pues ese maestro no está tan perdido porque todo ha cambiado menos el aula de clase, inclusive en colegios de estrato alto. Sabiendo que manejamos lo de metodologías activas hace muchos años, esos conceptos. Entonces el primero era cómo empoderar de abajo para arriba a esos niños y a esos maestros, introducir estrategias. Pero como había tantos ritmos en el aula, tocaba pensar en distintos ritmos. Ya era el tema de la educación personalizada. Y el nuevo rol del docente, eso lo hablamos, es que es lo que yo estoy diciendo hace más de 40 años, ¿no? Ya no me da pena decirlo, ¿no? Antes me daba un poquito de pena. Pero entonces la realidad es que eso nos obligó a introducir estrategias personalizadas, a hablar del nuevo rol del docente hace 40 años, ¿no? El nuevo rol del docente como un rol más humano, más mentor, más un ejemplo a seguir, más que una persona que transmite información, porque la información viene empaquetada de muchas maneras. Obviamente en la ruralidad no hay conectividad. Nosotros tuvimos que desarrollar estrategias de materiales. Los docentes definitivamente no tenían tiempo para planear las clases todos los días. Entonces tuvimos que ver qué estrategias incorporábamos. Y hay algo que me sale mejor en inglés, pero lo digo en inglés y luego lo digo en español. Todo en lo educativo es complejo, ¿no? How to transform complexity into simple manageable action. Cómo transformar esas complejidades en acciones concretas, sencillas y replicables. Y que esto fuera viable, ¿no? Que esto fuera viable técnicamente, costo efectiva, políticamente y financieramente. Entonces eso fue importantísimo.
pensar el pensamiento sistémico, es decir, cuáles son las causas por las cuales en la ruralidad colombiana la deserción, la repetencia, la baja autoestima de los niños, y comenzar a ver cuáles son los problemas. Entonces, conocer esas causas. Entonces, nos permitió diseñar una serie de estrategias y de intervenciones con los maestros, porque esto yo lo he pensado es con ellos de abajo para arriba. Eso no es uno sentado solo en un escritorio pensando cómo va a salvar el mundo. Es con los mismos maestros, eso es un trabajo colectivo, que ellos, entre otras, son los mejores agentes del cambio social. Los docentes, que yo les comentaba en la reunión que tuvimos en el almuerzo, pues que para mí es una maravilla encontrar, por ejemplo, que maestros aquí de Antioquia, un sábado en la mañana, a las 10 de la mañana, todos querían conectarse para escuchar el cuento de Escuela Nueva y aprender algo de Escuela Nueva, ¿no? Por voluntad de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos con los maestros como los agentes del cambio, que eso fue lo más importante. Entonces tomamos la escuela como la unidad de cambio, empoderamos a los niños alaban a los maestros, ¿no? Eso fue supremamente importante, a su nuevo rol, ¿no? Y entonces ese pensamiento sistémico, transformar esa complejidad, comenzar de abajo para arriba, que fuera algo viable de impactar la política, y lo logramos. Gracias a Escuela Nueva, yo tuve la suerte de ser viceministra hace muchos años, universalizamos la primaria en Colombia. Pero es que hay tantas lecciones aprendidas de ahí. Se logró eso y después dice uno, y tuvimos resultados, porque yo le comentaba a Laura, Colombia logró hace 20 años, en el primer estudio latinoamericano comparativo de la educación en América Latina, Colombia fue el único país, y en ese momento Cuba también, Cuba ya no, pero en ese momento, y Colombia tampoco, en ese momento logramos ser de los 2 países donde hubo mejores resultados, ¿no? En la ruralidad, casi que en lo urbano, excepto en las megaciudades, compensando por los temas de inequidad social. Ahora, algo que siempre, lo poquito que me queda también de sociología, es siempre teníamos evaluación para mostrar resultados. El saber acumulado científico. No se puede construir nada sino a partir de un conocimiento del saber acumulado científico de un país, porque si no se reinventa la rueda otra vez, ¿no? Entonces, pues le da a uno mucha satisfacción de ver que hemos inspirado muchas reformas a nivel mundial. El Banco Mundial la escogió en el 89 como una de las 3 innovaciones que había impactado en el mundo exitosamente la política pública. Aquí han venido más de 40 países a aprender de nosotros. Pues llevamos el nombre de Colombia en cosas buenas, ¿no? Entonces, yo llevé maestros a Vietnam, maestros rurales colombianos a Vietnam, y hoy en día Vietnam ha tenido resultados maravillosos. De hecho, lo manejan mejor que nosotros, ¿no? Ahora, sin embargo, el viceministro de Vietnam también una vez me llamó y me dijo, aquí también me tocó hacer una ONG, porque con la cambiadera de los políticos y el cambio de gobiernos tocó buscar alianzas entre lo público, privado y la sociedad civil, que para mí eso es un aprendizaje fundamental. Yo comencé con el gremio cafetero en la zona cafetera de Colombia, donde están muchos de los mejores ejemplos, pero creamos la fundación para seguir innovando. Pues creamos para hacer escuela activa urbana. Aquí tuvimos una experiencia en Medellín, con Octavio Calderón, ya no está en este momento, no he podido seguir, pero se hizo, asesoramos a Caldas durante mucho tiempo en la parte urbana, ¿no? Entonces sí se puede mejorar la educación y la calidad de la educación, y la educación básica de calidad es el motor del cambio social en un país. Entonces, pues son convicciones, a lo mejor me extiendo mucho porque es que tengo que contar toda la historia, pero el hecho es que ahí la dejamos de a poquitos, pero quería comentarles esto porque ahí comenzó, no es que uno solo, uy, qué genialidad la idea, no, esto ya se sabía, es construir sobre el saber que ya existe, ¿no? Y no es nuevo en la filosofía de la educación. Lo que pasa es que esas filosofías llegaron a los colegios más de élite, pero no a los colegios más pobres de Colombia. Entonces lo que yo quería era reducir las inequidades, ¿no? Y mostrar que sí se podía hacer. Y hoy en día pues me encuentro en todas partes de Colombia maestros que tuvieron la experiencia. Ahora queremos sacar unos testimonios, pero algo muy importante es el impacto no solamente en resultados académicos, sino en la convivencia pacífica de los niños por el aprendizaje, el cooperative learning, ¿no?
Entonces, aprendizaje activo, aprendizaje personalizado, nuevo rol del docente, todo lo que ustedes están haciendo y liderando con un ejemplo maravilloso, porque ese libro es extraordinario, que acaban de sacar y los felicito, hay que divulgarlo, pero yo me siento muy feliz de encontrar ahí precisamente todo lo que hemos tratado de hacer nosotros en las zonas más vulnerables de Colombia. Entonces, pues aquí nos permite soñar, seguir soñando, en pensar cómo con lo que ustedes hacen podemos también proyectar mucho de lo que ustedes hacen a las escuelas más vulnerables de Colombia. Entonces es un poquito como mi cuento y mi historia, pero es muy interesante porque ve uno, yo tener maestros colombianos en Vietnam, Dios mío, haciendo escuela nueva en nombre de Colombia, es muy importante, ¿no? Y que nos conozcan por algo bueno, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo quería. Me extendí mucho, pero tenía que... Está perfecto, de eso se trata. Justamente por eso decíamos que esto iba a ser un diálogo sin ser acartonado y que vayamos conversando y así vamos liderando la conversación. Antes de escucharte, Gloria, acá varios puntos importantísimos que tocaste que yo creo que vale la pena subrayarlos y hacerles doble clic, como dicen por ahí. Lo primero es aprender a creernos ese cuento de lo que tenemos en Colombia, de saber la educación que tenemos, de mantenerla, de educarnos nosotros mismos para poderla transformar. Lo segundo, el papel de los maestros, que justamente eso es lo que nos reúne el día de hoy. Cuando Gloria me contaba sobre este libro, yo le decía, bueno, pero ¿por qué surge la idea de este libro? Y ella lo primero que me decía, no es porque no la sepamos todas, es porque justamente en ese proceso que hemos hecho de innovación, de conversar con los maestros, de entender cómo la innovación y el papel de la escuela y de los maestros juega una verdadera transformación en los niños, en los jóvenes, en una ciudad y en un país, pues lo queremos reunir acá para que otras personas puedan leerlo, puedan aprender y nos puedan seguir enseñando. Así que, Gloria, yo creo que este sí es el momento en que esas metodologías activas, ¿cómo se dieron cuenta ustedes que podían transformar todos estos aspectos de los que estamos hablando? Sí, escuchándote, Vicky, veía todo en términos de metodologías activas precisamente, porque metodologías activas creo que lo que más hemos aprendido es que tiene que ver con el aprendizaje, con el ser en el centro, entender que la educación no se trata solo de enseñar, sino de aprender, y yo creo que tenemos una máxima en el San José de Las Vegas que es: somos aprendices permanentes, y esa bandera nos ha servido mucho para entender los momentos de incertidumbre, todos esos momentos que pasaste con gobierno, esos momentos donde la educación te pide tantas cosas, pero que no podremos hacerlo si simplemente determinamos es que este es el 1, 2, 3, 4, sino con la flexibilidad y la adaptabilidad para poderlo llevar a cabo. Hablábamos también en esos cómo, y entonces lo que nos reunió o lo que nos trajo al momento en el que decidimos escribir a muchas manos, porque creo que este fue el reto, fue que nosotros llevamos 5 años transitando lo que históricamente hemos sabido, porque también estoy de acuerdo y creo que Lady Alexa, con Paulina, Adrián y seguro todos los maestros que fuimos a la universidad, pues sabemos todas esas teorías que nos han enseñado, todo el tema de desarrollo, las etapas de desarrollo, Piaget, Vygotsky, todos los grandes que conocemos y hemos escuchado por dónde debería ir la educación y cómo la educación del siglo pasado a este que a la mayoría nos tocó transitar el siglo pasado y pues ha permanecido en esa línea que tú lo comentabas ahora, hemos cambiado poco y eso fue lo que nos abrió como la oportunidad de decir, lo hemos sabido durante tantos años, ¿por qué no nos atrevemos? Y creo que esa palabra, ser atrevidos, ha sido lo que más hemos impulsado en nuestra organización, hemos generado un ambiente de confianza en la que nos lanzamos a traer pilotos. Sé que hay personas que no les gusta la palabra pilotos, pero equivocarse en pequeño es mucho más fácil y rápido, menos costoso, y esa metodología ágil la empezamos a implementar. Tengo que decirles que le hicimos una apuesta desde el inicio a tener una doctora en nuestra institución, es la doctora Paulina Arango. Ella vino a ser parte del equipo desde inicios,
cuando empezamos este cambio, porque sabíamos que necesitábamos a alguien que observara, que escribiera, que nos llevara a la reflexión, incluso que nos corrigiera, porque a veces hacemos pilotos y nos llenamos solo de pilotos, pero no aprendemos. Y entonces creo que de la mano de ella ha sido muy importante. También de la mano de otro doctor o casi doctor que esperamos que se gradúe poco, que es Adrián Marín. Adrián Marín también estuvo detrás entendiendo y leyendo la educación, y aquí ese llamado a todos los maestros a entender que la experiencia diaria del salón de clase es lo que transforma la educación, y que creyeran que eso es así. No es fácil escribir, yo creo que ese es un reto que tenemos gigante. Trabajo mucho en, incluso cuando me piden escribir una columna, hablar de educación, eso hay que sembrar, echarle agüita, crecer, el espíritu tiene que estar muy animado para poder escribir. Y en la escritura del libro, precisamente fue haber visto ese recorrido que teníamos, eran 5 años donde podemos ver ya resultados de impacto, y animamos a muchos maestros a que escribieran. Y yo me voy a tomar un momentico, porque no es solamente contarles que muchos maestros escribieron, sino quiénes, en cuántos colaboramos para escribir. Entonces tenemos a la doctora María Paulina Arango, tenemos a Lady Alexa Osorio, que ha sido una persona abanderada de todo el concepto y nos ha acompañado uno a uno en todos los proyectos que tienen que ver con el desarrollo de metodologías activas, y entender que no era movernos y estar todo el tiempo activos, sino que fuera el aprendizaje y los estudiantes en el centro, y que además el maestro se sintiera parte de ese aprendizaje. Adrián Marín, como les dije, el cuasi doctor Adrián Marín, Andrea Redondo, estas maestras y maestros, Andrea Redondo, Mónica Lopera, Viviana Ospina, Catalina Arango, Pilar Cristina, personas que ya están incluso jubiladas, pero que hicieron parte, o personas que ya no están en el San José, pero que hicieron parte también de esta escritura, de esta experiencia. Pilar Cristina López, Astrid Verónica Echeverry, Jamie Vanegas, Flor Maritza Cuadros, Angélica Aguirre, José Ricardo Gómez, Juan Camilo Gaviria, Lady Espinosa, Gerley Antonio González, John Andrés Flores, Juan Manuel Escobar, Jorge Andrés Machado, José Daniel Gómez, José Gabriel Castañeda, Ana María Velázquez, Maribel Vera, Luz María Teortúa, Juan Felipe Saldarriaga, Sandra Liliana Gómez, Elizabeth Díaz. Qué montón de gente escribiendo. Eso es lo más hermoso de este libro. Es simplemente entender que hemos tenido una experiencia maravillosa que podemos contar, y a mí se me quiebra la voz, qué pena, pero es que tenemos que celebrar que juntos logramos escribir, juntos logramos contar que la educación tiene una oportunidad genial en la historia de transformación, y que la vamos a compartir. Por eso el libro es abierto, porque definitivamente queremos que no solamente sea el San José de Las Vegas, sino cómo conectamos con estas experiencias. Miren, para mí es un honor tener a Vicky Colbert. Yo creo que nosotros la leíamos en la universidad, no, leíamos la historia, lo que había hecho una gran mujer, y cuando me dice, sí, yo voy a Medellín, yo dije, Dios mío, no puede ser que vamos a tener lo que estudiamos y pues en lo que nos inspiramos, y tenerla aquí ya es como decir, grandes ligas, que nosotros también podemos alcanzarlo. Y también hablábamos ahora cómo Medellín tiene una gran oportunidad. Yo creo que la muestra de las alianzas públicas y privadas que has logrado, no solamente en Colombia, sino en el mundo, nos tiene que inspirar. Por eso, en la conversación con rectores de otros colegios privados, todo lo que estamos haciendo con Medellín Challenge y Antioquia Challenge tiene que seguir siendo el motor, esa escritura de esas experiencias. Hablamos de experiencias que no solamente tenemos dentro del San José de Las Vegas, sino que las tenemos afuera, y pues la verdad es que me emociona muchísimo saber que tenemos un grupo de maestros tan potente que ha aportado tantas cosas, y tengo para decirles que nos quedaron por fuera muchos capítulos, muchas cosas que podemos seguir contando. Segunda parte. Y quiero invitar siempre a todos los maestros, no solamente del San José de Las Vegas, sino todos los que quieran compartir esas experiencias de innovación.
Yo voy a romper un poco el protocolo y me voy a salir del guión porque yo creo que este momento merece que les demos un aplauso o se den un aplauso por este logro que yo creo que es un reconocimiento muy especial. Esto que pasó y que hoy es una realidad en este libro refleja algo muy bonito y muy importante que ojalá todos lo interiorizáramos, no solamente en la educación, sino en el país y en el mundo, y es la importancia del liderazgo colectivo. El liderazgo individual ya está mandado a recoger. Las verdaderas transformaciones llegan en conjunto, llegan de la mano, uniendo conocimientos y pues poniéndolos a disposición, porque así como el lema de ustedes de ser más para servir mejor, uno está para servir, no para servirse. Y cuando uno encuentra esa misión, yo creo que tiene un propósito de vida ya muy chuleado, como dicen por ahí, y una larga vida para transformar. Así que les aplaudimos, los celebramos y esperamos que sea el primero de muchísimos más que escriban, porque hay que seguir escribiendo. Vicky, el modelo Escuela Nueva sin duda ha transformado la vida de millones de colombianos y de millones de personas alrededor del mundo. Con tu experiencia, ¿cuáles son esos elementos que consideras fundamentales para que este modelo se mantenga vigente y además responda a los desafíos que hay hoy en el siglo XXI? Pues ese es de los temas más difíciles, porque una vez la innovación se convierte en política pública, uno le da la bendición, ¿no? ¿Cómo se va a manejar eso? Entonces, yo te decía hace un rato, pues un aprendizaje después de tantos años es los gobiernos, la salud y la educación es responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Hay que trabajar con los gobiernos porque esa es su responsabilidad para lograr dos palabras: impacto y cobertura. Nosotros llegábamos a 20.000 escuelas rurales, se universalizó la primaria, listo, se logró el objetivo. Pero no es suficiente. Para lograr impacto y cobertura hay que trabajar con los gobiernos. Pero para dos palabritas, para la calidad, mantener la calidad y la sostenibilidad de una innovación, hay que hacer alianzas público-privadas y hay que incorporar la sociedad civil. Y yo pongo mi ejemplo: si yo no hubiera creado la ONG que creé, porque cuando Escuela Nueva llegó, se volvió política nacional, vinieron muchos países. Yo después tuve la oportunidad de trabajar en UNICEF, yo era la encargada, quien lideraba lo de educación en América Latina y el Caribe. Entonces trabajé con muchos gobiernos y llevando maestros a toda América Latina. Fulanito váyase para Guatemala, sultanito váyase para el Brasil. Generamos muchas innovaciones en muchos países y proyectos. Ay, pero comienza el sufrimiento, cambia el gobierno, vuelve y juega, ¿no? Entonces uno tiene que ver quién sostiene el bebé para que siga creciendo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer alianzas público-privadas. Yo lo hice con el gremio cafetero, ahí inicialmente comencé con el gremio cafetero y tuvimos que crear la ONG con el apoyo de la Fundación Interamericana. Nacimos, ¿por qué? Porque queríamos seguir innovando. Lo adaptamos al urbano, lo adaptamos para población desplazada, porque es buena pedagogía, es la esencia, es el aprendizaje activo, personalizado, y en el caso nuestro le hicimos mucho énfasis al aprendizaje cooperativo, ¿no? Pero tocando los temas que ustedes están tocando en el libro, que es fundamental. Entonces, John Dewey a mí me inspiró muchísimo por el tema de la democracia, ¿no? La sociología, la democracia. Entonces, pues nosotros, es que eso no es nuevo, eso lo tienen muchos colegios en el mundo. Creamos los gobiernos de los niños, el gobierno estudiantil, el gobierno escolar. Pues sirvió para inspirar la ley de educación, pero entonces nos tocó cambiarle el nombre, que era el gobierno estudiantil, porque es el gobierno de los niños, que es la democracia nace en un aula de clase. Ahí es donde todos los impactos del diálogo, de la convivencia, de todo eso es importantísimo. Ahí nace el concepto de democracia, la relación de la educación con la democracia. Entonces yo creo que eso tiene un fundamento muy profundo para los cambios sociales en el mundo. Y luego pues la otra estrategia es cómo se introduce el cambio, ¿no? Cómo, pues, obviamente ya les comenté algunas cositas de abajo para arriba, tener siempre medición. A nosotros nos sirvió muchísimo, y eso sí es un sesgo un poco norteamericano, evaluación empírica, ¿no? Porque nosotros producimos mucha poesía pero poca ciencia, ¿no? Entonces uno de los retos, que eso es importantísimo también,
pero hay que tener evidencias, porque a mí me dirán cada vez que hay un cambio de ministro, ahí viene esa señora con el mismo cuento, ¿no? Dele, y hay que echar y dele con el mismo cuento y empujar y mostrar resultados. Ahora, el año pasado tuvimos una premiación en Suiza del premio Jacobs, que es precisamente porque se toman decisiones a partir de evidencias científicas, ¿no? Entonces son cosas importantes porque en el mundo pues, de la ciencia y de la educación hay que trabajar con mucho rigor y conciencia, ¿no? Entonces yo creo que son algunos de los aprendizajes. Entonces esas alianzas, el rol de la sociedad civil es fundamental y ayudar al Estado. Y se me olvida una cosa que a todo el mundo se le olvidó y en eso participé porque yo era UNICEF en ese momento. La gran conferencia mundial de educación que se hizo hace como 30 años en Tailandia. Nadie conoce la declaración y yo me comprometo a hacértela llegar porque eso nunca se mercadeó suficientemente, ¿no? Era la reunión más importante de educación en el mundo, salieron varias conclusiones y una de las conclusiones es que la educación es tan importante que hay que ayudar al Estado para que se mantenga la calidad y la sostenibilidad, lo que acabamos de decir. Y yo lo he vivido en la práctica. Porque si yo hubiera tenido en Brasil, en Guatemala, una ONG o una alianza con el sector privado o con la sociedad civil, no desaparecían las experiencias, porque las experiencias se van cada vez que hay cambios de gobiernos. Entonces es como sostener el bebé, porque el bebé se demora en crecer, ¿no? Y los resultados en la educación se demoran y no coinciden con los momentos políticos, ¿no? Entonces por eso siempre quieren mostrar cosas rápidas y no tocan lo esencial. Siguiendo esa misma línea, el San José de Las Vegas, que se ha puesto realmente en la tarea de llevar esa bandera de la innovación y de poner no solamente la educación en el centro, sino al ser en el centro. ¿Cómo conectar la innovación educativa con la sostenibilidad y con el desarrollo de competencias para formar lo que necesitamos hoy en día, que son ciudadanos globales que estén preparados para los desafíos actuales? Yo creo que el lema nuestro, que es la base central, es ser más para servir mejor, bajo esa filosofía ignaciana que hemos tenido por 58 años, es lo que nos mantiene con esa frescura, porque ahí es donde está el ser. O sea, realmente lo primero que tenemos es ser más, hay que crecer al interior. Innovaciones y camino fuerte en el que nos conectamos desde esa filosofía, por ejemplo, traer los Inner Development Goals, que en este momento cuando hablamos de sostenibilidad, nosotros en la Mega nos propusimos participar de proyectos internacionales que tuvieran impacto en objetivos de desarrollo sostenible, porque buscamos un lenguaje que fuera común, planetario. Y resulta que nos dimos cuenta que sí es muy importante ver el mundo, cómo tendría que cumplir los objetivos y cómo el Estado es responsable y los gobiernos y todo lo que sucede, pero que si no actuamos individualmente no se va a dar lo colectivo. Entonces creo que en ese camino, insisto, históricamente lo hemos sabido, el cómo es lo que nos diferencia. Entonces ahí es encontrar un legado en una historia de una comunidad que siempre ha tenido al ser como el centro y que alrededor de ese ser surja el efecto de todos los cambios y las transformaciones que requiere el mundo de ahora, la tecnología, pues todo el reto de la inteligencia artificial, entender unos jóvenes que son diferentes, entender que el horario del colegio no puede ser el mismo, porque vamos a mantener el mismo horario del siglo pasado. ¿Qué tal sí? Entonces los qué tal sí, que es que los miércoles los estudiantes de 10º y 11 no vienen al colegio, sino que están en la ciudad. Eso es como, pero es que ¿cómo íbamos a hacer eso? Y tener ese reto y que los maestros se monten en él y lo entiendan y sean flexibles, abiertos a entender el momento, al ser y acompañar esos seres, porque los jóvenes de hoy nos están dando muchas lecciones, entenderlos, escucharlos, observarlos, acompañarlos. Nosotros aquí no hablamos de profesores o docentes, eso está bien decirlo, pero nosotros hablamos de maestros inspiradores. Somos maestros inspiradores de vida que acompañamos, y yo creo que eso es lo que hace la diferencia para podernos mantener en el camino, venga lo que venga. El día de mañana podría ser otra metodología, otro nombre, otra tecnología, pero si al serlo tenemos en el centro, realmente sí va a ser para la transformación y para el servicio.
Sí, algo relacionado con los modelos flexibles, ¿no? La palabra flexible, pues Escuela Nueva es como la mamá de muchos de los modelos flexibles del Ministerio de Educación, porque lo que nosotros queríamos introducir era cambiar el concepto del acto educativo, de una educación centrada en un docente que dicta, a un aprendizaje centrado en el estudiante, que dijimos no es nuevo, en el acto, en el concepto del tiempo. No todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo. Entonces era la época de la educación personalizada, entonces introducir estrategias un poquito más personalizadas, acto, tiempo y espacio. Entonces no todo se aprende en el aula de clase, sino fuera del aula de clase, y en la zona rural con más razón, con más razón. Entonces era alterar el concepto de acto, tiempo y espacio. Yo misma escribí hace ya tantos años, creo que todavía existe esa normatividad, el decreto de promoción flexible en el Ministerio de Educación. Eso creo que existe y no se aprovecha a veces. Pues eso existe porque precisamente lo que queríamos es introducir ese concepto de flexibilidad, como un niñito del campo que llega, que tiene que caminar mucho para llegar a la escuela por nuestra geografía, ¿no? Y ese niño hay que, en vez de regañarlo, y ahí venía la deserción y la repitencia tan alta que había, pues teníamos que, al contrario, hacer un ambiente de aprendizaje amable. Y hoy en día tenemos niños en algunas de las escuelas que funcionan que no se quieren ir de la escuela porque les mejoramos el ambiente, ¿no? Porque el maestro los quiere, porque les da cariño. Y algo que hicimos muy importante fue, nos lo prestó la Católica de Chile, trajimos la medición de la autoestima. Nosotros estamos midiendo autoestima hace 40 años, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque nosotros ahí comenzábamos a intuir lo socioemocional, ¿no? Porque quien no mejora su autoestima no florece, ¿no? Entonces, era importantísimo que ese niño se sintiera querido, respetado, que tuviera un ambiente agradable, un maestro que lo quería de verdad. Es que hemos encontrado ejemplos que le tocan a uno el alma, niños que no se quieren ir de la escuela porque los quieren ahí. Entonces, uno comienza a ver que sí se pueden hacer pequeños cambios. Y otra cosa que aprendimos es que un maestro aprende más de otro maestro. Nosotros creamos el concepto de microcentro, que la idea era de que los maestros se reunieran y reflexionaran sobre lo que estaban haciendo y se ayudaran entre ellos, maestro a maestro, casi más que los supervisores que existían en ese momento. Entonces fue comenzar a introducir estos pequeños cambios. Pero yo quiero decir, el concepto de modelo flexible nació de Escuela Nueva, y yo creo que eso ha sido muy positivo, porque cuántas personas le hemos mejorado la autoestima, y si se mejora la autoestima, ese ser es menos violento. Eso es muy importante. Ahora conversábamos justamente de eso también, de la importancia de escuchar más a los niños y a los jóvenes y de no hacer que sean dos conversaciones separadas, de involucrar a los niños en todas las conversaciones y ponerlos en el centro de las decisiones, también para mejorarles, por supuesto, su calidad de vida. Vicky, voy con una de esas preguntas que uno dice, qué pregunta tan incómoda, pero que es necesaria de responder. Si pensamos en la escuela como motor de transformación social, ¿qué cambios estructurales debería asumir el sistema educativo para estar más cerca de los jóvenes y las comunidades? Si pensamos en la escuela como motor de transformación social, que sin duda lo es, ¿qué cambios estructurales debería asumir el sistema educativo para estar más cerca de los jóvenes y de las comunidades? Usted tiene mucha experiencia en eso, por supuesto, pero ¿qué se requiere hoy en día para que eso se lleve a cabo? Pues pues no quiero ser repetitiva, pero creo que una de las cosas que quiero insistir es construir a partir del saber acumulado científico, porque es que los resultados en educación se demoran. Entonces es muy importante saber qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y construir sobre eso, ¿no? Porque en educación las cosas no son nuevas en la filosofía. Lo nuevo es saberlo poner en la práctica para que tenga resultados. Entonces, pues cambios estructurales, obviamente América Latina ha aprendido a descentralizarse, pero eso también en algún momento me angustiaba, y a veces todavía me genera cierta angustia, porque pues todo el mundo está aprendiendo cómo se descentraliza, quién maneja la plata, quién no la maneja, como que no se la roben, que no sé qué, es decir, todo un proceso administrativo. Y entonces las reformas han sido de carácter administrativo, no pedagógico, ¿no? Y resulta que el cambio se da es en la escuela. La escuela es la unidad de cambio. Entonces eso
pues ahí fue como nosotros haciendo la contrarrevolución de abajo para arriba para mostrar evidencias. Y una vez tuvimos evidencias y resultados, ahí sí todo el mundo se quiere subir al baile, ¿no? Entonces eso es muy importante, tener evidencias. La clave está ahí, ¿no? La clave está en no solo romantizar, sino mostrar también la trazabilidad. Y persistencia, ¿no? Porque los resultados de educación, lo que yo decía, se demoran, ¿no? Pero imagínate maestros que llevan 10, 15 años como educadores, maestros inspiradores. Seguro tenemos mucho que contar, ¿cierto? Por eso la importancia de entender ese rol transformador de sociedad, porque incluso cuando pensamos en nuestros egresados, lo que están haciendo, cómo están impulsando, si ese lema de ser más para servir mejor, tiene que estar visto es en la transformación social. Y por eso ese rol de maestro inspirador cada vez es más importante, compartir la experiencia, esos aprendizajes del día a día y compartirlos con otros. Yo creo que esa invitación que nos hace al aprendizaje entre pares es invitar también a la cantidad de maestros que tenemos aquí cuando nos conectamos con los maestros del municipio, de las regiones, cuando nos tomamos un bus, como lo hicieron en estos días muchos de ustedes, a trasladarse a otras poblaciones. Eso es hacer que la educación de nuestro país crezca. Sí, a nosotros, pues, como ustedes saben, no hay conectividad en las zonas rurales de toda América Latina. Entonces, nosotros trabajamos con guías impresas de autoaprendizaje cooperativo, ¿no? Que también le sirven para el docente porque hay una propuesta de clase por aquello de que el docente, por lo menos en las aulas rurales, no tienen el tiempo para planear, y en una multigrado menos, clases todos los santos días para planear las clases. Entonces, construyendo sobre ese saber, tenemos las guías construidas por muchos maestros, entonces eso ya les facilita porque ellos hacen sus adaptaciones, sus cambios, pero a algo que ya ha funcionado, ¿no? Entonces eso es vital. Ahora, como los maestros sí están en los pueblos ya más cerquita, entonces en la ruralidad pura los niños no tienen conectividad, pero el maestro que vive ya en el pueblo, más cerquita al pueblo, sí tiene conectividad. Entonces durante el COVID nosotros ya teníamos la experiencia Renueva, tenemos una plataforma que se llama Renueva, ellos se acceden y logramos tener una experiencia lindísima durante el COVID, que eran maestros de la Amazonía, en el Putumayo, conversando con los maestros de la costa, ¿no? Entonces eso fue una experiencia lindísima. Desafortunadamente, pues cuando está en el Estado las cosas no continúan lo mismo, pero el hecho es que los docentes aprenden mucho más de muchos otros docentes cuando hay esa comunidad de práctica. Entonces nosotros tenemos una comunidad de práctica en este momento donde los docentes participan, comparten lo que están haciendo, y eso lleva a ver el aprendizaje cooperativo también, no solamente a nivel de los niños, sino a nivel del docente. Entonces esos microcentros eran eso, y lo que yo insisto, no es que un docente aprende más de otro docente, y la manera que introducimos el cambio, porque pues desenredamos hablábamos los docentes con tanta filosofía, los llevábamos, era ver una escuelita demostrativa. Entonces iban y veían una escuela, entonces la imagen visual, para cambiar una actitud tienes que tener una imagen visual. Entonces uno ve la escuela, yo ya sé para dónde voy, yo puedo hacer esto, y lo puedo hacer mejor, ¿no? Pero entonces ahí se va creando un concepto colectivo del concepto de microcentro. Después se nos volvió el macrocentro virtual, ¿no? Ya a los que tienen conectividad, pero hay que mirar todas estas estrategias y construir a partir de lo que hay, evidencias, ¿no? Porque ese es el problema, que cada uno quiere inventar la rueda. Vamos ya llegando al final de este conversatorio, pero hoy con dos preguntas muy cortas que considero que son fundamentales, y una de ellas es la tecnología. Sin duda la tecnología, una realidad pues que no podemos seguir ocultando, que ha llegado, que así como el mundo cambia, pues nosotros también tenemos que cambiar con ella, y pues sin duda los niños y los jóvenes que vienen con ese chip. Pero Gloria, ¿cómo lograr que la tecnología no sea solamente una herramienta, sino que además sirva como un medio para la equidad y para la sostenibilidad dentro de la educación? Para la democratización de la educación. Es una bandera que tenemos también desde el San José de Las Vegas. Creemos que la calidad de la educación la tenemos en este momento disponible en todo lado en términos de conocimiento. El conocimiento está en todo lado, no está centrado en el maestro,
sino que el maestro utiliza la tecnología como un medio para traer otro tipo de conocimientos, aprendizajes, incluso por donde el mismo maestro aprende. Creemos que poder generar ese ecosistema no significa estar conectados a internet todo el tiempo. Yo creo que ahí hay una gran diferencia. No es estoy en internet y es lo único que puedo tener para aprender, sino cómo los medios digitales le permiten al estudiante generar un camino de aprendizaje. Yo creo que esa es una responsabilidad que nosotros tenemos en este momento. Ningún egresado de ningún colegio debería salir diciendo que qué pereza aprender de manera virtual. Yo creo que ese es un reto que tenemos como educadores, y es que hoy en día el aprendizaje en medios digitales está completo y que nosotros debemos rodear a nuestros niños, niñas, jóvenes para que le encuentren valor. Insisto, no es estar conectado a internet, es entender para qué el software educativo nos puede servir. Yo creo que el San José de Las Vegas también tiene una experiencia maravillosa, nosotros la contamos en este libro, y es como a pesar de algunas necesidades de conocimientos que de pronto no había dentro de los maestros, encontramos en tecnologías digitales esas posibilidades para que los estudiantes llegaran a mejorar el nivel académico, y lo hemos logrado de una manera increíble. Creo que siempre tenemos que pensar qué cosas tenemos alrededor del ser para que su calidad académica mejore, y la tecnología nos ha traído la oportunidad no solamente incluso de lo que podamos tener en el San José de Las Vegas, sino lo que podamos compartir con los otros. Ahora nada más estábamos hablando con el vicerrector académico de la UPB y le decíamos que ponemos a disposición lo que hemos desarrollado desde el LMS o desde nuestro ecosistema digital que hemos generado, porque no debería ser solamente para nosotros, sino cómo lo podemos compartir. Tenemos en Medellín una ruralidad que es bastante amplia, no sé si para todos somos conscientes que en Medellín el 70% es área rural, que pareciera una ciudad, pero realmente tenemos una ruralidad muy alta, y pues solamente romper esa lejanía, esa brecha a través de estos medios creo que vale mucho la pena. En Antioquia también estamos haciendo lo mismo, y creo que en poder conectarnos con proyectos, aunque ustedes estén en donde estén, ahora la tecnología nos une y podemos simplemente conectar esa calidad, que podemos tener acceso a ellas. Por eso es que hablamos de educación democratizada. O sea, es como nosotros realmente abrimos ese conocimiento que tenemos y no lo dejamos aquí adentro, sino que realmente lo volvemos transformación social. Y como estamos hablando tanto de resultados, que realmente es lo importante, como decimos por ahí, llegar a la acción, que es lo que necesitamos, ¿cómo logramos que lo que se genera, por ejemplo, en estos espacios como este conversatorio, que lo que queda plasmado en este libro y que está a disposición de todos los que estén interesados en seguir construyendo a partir de la educación, llegue realmente a las aulas, llegue realmente a las universidades, a los colegios, a las zonas rurales, a todos los rincones, y pues pueda convertirse en algo completamente sostenible? ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo creo que esta respuesta pues nos involucra a todos, porque cada uno de los que está acá pues debe regar la voz y compartir esto. Las cosas buenas hay que compartirlas. Yo creo que Vicky nos muestra ese camino desde su experiencia, y es cómo armamos esas alianzas público-privadas. Solos no lo lograríamos. O sea, la manera en la que tenemos que seguir avanzando es pensarnos desde nuestro rol como ciudadanos. Tenemos el privilegio de estar en una comunidad como esta, enriquecida con mucha fuerza para la innovación social, porque realmente el tema está ahí, y cómo nos juntamos con otras instituciones educativas, que sean oficiales, no oficiales, con la empresa. Yo creo que los proyectos que tenemos de transformación social son una muestra de que deberíamos seguir escalando, y en especial pues llegar con una mirada más de país. Creo que nos hace falta en este momento, especialmente en el momento que estamos también político, que nosotros desde la ciudad, desde la región, pensemos también el impacto que tenemos como país. Entonces creo que ahí hay un primer inicio, tú lo dijiste, liderazgo colectivo. Que es el verdadero liderazgo transformativo, ¿no?
Ahora, como yo ya les dije, en la ruralidad no hay conectividad. Sin embargo, no le tengo miedo a la inteligencia artificial porque eso va a lograr, es decir, así conforme no hay conectividad en la zona rural y tuvimos que cualificar el rol del docente en su nuevo rol, la inteligencia artificial primero va a aumentar inequidades, es real, es decir, la inequidad se puede aumentar más, pero también lleva una parte bonita, que es que va a poner al rol del maestro en su verdadero rol, ¿no? Como un orientador, un mentor, la dimensión más ética y más humana, ¿no? Porque la inteligencia artificial también va a tener serios problemas éticos. Entonces, en este momento, es decir, cómo el tema que toca tocar en WISE, ¿no? Es los valores humanos en la esencia de la educación. Y eso es poner al docente en un rol mucho más humano, mucho más profundo, como un mentor, una dimensión ética. Eso es algo de una importancia enorme, es el verdadero rol del ser humano, ¿no? del maestro, no simplemente un transmisor de información, porque ya eso va a ser mucho más rápido, ¿no? Pero además, Vicky, es que dices una cosa que en serio estamos aquí en Medellín sentados hablando de este libro y de este momento. Y cuando nos invitan del mundo, ahora vamos a tener la oportunidad de estar en el WISE, es precisamente a compartir esto mismo que estamos hablando aquí, que se vive en otros contextos, que se vive en otros lugares, pero que al final la necesidad del ser humano es la misma, ¿cierto? Estemos donde estemos. Y por eso el poder conectarnos a compartir cuál es ese sentido humano y utilizar lo que nos rodea para el bien de la educación, creo que es lo que amerita cada vez encontrarnos. Sí, y hay algo, quiero mencionar, yo soy un fellow de Ashoka. Ashoka es una organización mundial de emprendedores sociales. Bill Drayton creó el concepto de emprendedor social, donde él dice que lo más importante para un ser humano, para que pueda emprender y tener impacto en lo social, es el desarrollo de la empatía. La empatía es fundamental, la empatía y la compasión. Tenemos que trabajar eso, porque la persona que no desarrolla la empatía, pues como ser humano tiene muchas limitaciones, ¿no? Entonces es preferible que lo haga una máquina, un robot, ¿no? Pero entonces eso nos va acercando mucho más a los valores esenciales, ¿no? Y esos son los retos que tenemos que pensar, pero indudablemente es un crecimiento humano si se sabe manejar bien, ¿no? Porque una tecnología mal manejada, sin ética, puede ser muy preocupante para el futuro, ¿no? Pero por eso esa dimensión de fondo que es la empatía, la compasión, todo lo socioemocional, ¿no? Que es tan indispensable. Y por eso nosotros, pues, no es todo lo socioemocional, pero venimos midiendo autoestima porque sí vimos el impacto en la convivencia pacífica, ¿no? Y eso de Colombia es muy importante, y saliendo de Colombia es muy importante, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar más en equipo. Y esa es otra, entre otras, las habilidades del siglo XXI, ¿no? Lo que no va a poder hacer un computador, aprender a aprender, entre otras, a liderar procesos, a tomar iniciativas, a tener pensamiento creativo y analítico. Pero el más importante de todos es aprender a trabajar en equipo. Eso es lo más difícil. Y para cerrar este conversatorio me gustaría que en un minuto me respondieran esta pregunta que creo que es bien importante, y es: estamos en medio de un montón de retos y desafíos y preocupaciones, pero la esperanza no la podemos perder. La esperanza, y sin duda la educación es esperanza. La educación devuelve la confianza, y yo quisiera que ustedes me contaran para ustedes por qué la educación es sinónimo de esperanza y confianza. Vicky. Pues ver el crecimiento y el desarrollo humano de un ser humano, de ver que transformó su vida, que llegó a ser un ser humano empático, compasivo, que piensa en los demás. Eso es fundamental para que una sociedad sea desarrollada, ¿no? Entonces, todos los profesores de ética y de moralidad, Marta Nussbaum, que ustedes la mencionan en el libro, profesora de ética de Harvard, pues eso es algo muy importante, muy fundamental. Cómo han renunciado muchos de los profesores de ética de Harvard, ¿no? Precisamente en estos momentos difíciles, porque pues el liderazgo tiene que ser un liderazgo mucho más compasivo, o un estilo de liderazgo transformativo diferente, ¿no? Entonces yo creo que eso es supremamente importante. Un liderazgo transformativo es quien precisamente empodera a sus seguidores, ¿no? Y en esa línea me conecto porque precisamente Marta Nussbaum, cuando hemos leído mucho sobre eso, la esperanza se construye o un país se desarrolla
por las oportunidades que traes. Y yo creo que nosotros estamos respondiendo a la necesidad de jóvenes que nos están pidiendo que les presentemos unas oportunidades diferentes para ellos construir un futuro mejor. Entonces, la esperanza que nosotros traemos a través de la educación tiene que ver con abrirnos a una educación con mayores oportunidades para nuestros jóvenes, cosa que puedan transitar, determinar su bachillerato, porque sí necesitamos que los jóvenes permanezcan. La educación demuestra que cuando alcanzan por lo menos el bachillerato, hacen una transformación socioeconómica muy grande, y por eso es que les tenemos que ayudar a transitar. La postsecundaria se volvió cada vez más importante en lo técnico, tecnológico y en lo universitario, porque los necesitamos a los tres, necesitamos la fuerza de trabajo, necesitamos seguir ampliando ese camino para nuestros jóvenes. Y Colombia ahorita tiene retos en la media, el reto en la ruralidad de la media y de preescolar, ¿no? Entonces, ahí nosotros hace muchos años habíamos iniciado un programa que se llama Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil, PEFADI. Eso se acabó, pero lo iniciamos porque era precisamente, porque sabemos que es en los primeros 5 años de vida donde se define casi ese ser humano, ¿no? Nosotros traímos al país un programa que lo piloteamos, lo hicimos con el ICBF, se llama Think Equal, ¿no? Que precisamente se han desarrollado estrategias de trabajo, porque es en los primeros 5 años de vida donde desarrollan los estereotipos de clase social, género, raza, ¿no? Y precisamente ahí es donde se eliminan esos estereotipos en los primeros 5 años de vida. Y es toda una estrategia. El BID nos apoyó, lo hicimos, pero no tenemos que hablar de eso en algún momento, porque pues, está en Londres, pero es una experiencia interesante. Lo que pasa es que hay que adaptarla y contextualizarla muchísimo al ambiente, pero es decir, cada vez más nos lleva a pensar en esas dimensiones. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, tan llena de valor. Una vez más, felicidades por el lanzamiento de este libro, Vicky. Gracias por aceptar esta invitación. Fue un honor tenerlas a las dos, poder moderar esta conversación tan importante. Ahora también les vamos a pedir 2 cosas. Lo primero es que el libro queda a disposición de ustedes. En mi concepto, esto debería ser un sí obligado. Esto tiene que estar en las bibliotecas de todo el mundo. En las familias, en los jóvenes, en los colegios, en las universidades, en las oficinas, en fin. Pero tómenlo si lo van a leer, no se sientan tampoco presionados, obligados a llevárselo, también por un tema de sostenibilidad. Compártanlo con su gente y este tema divúlguenlo, porque así empezamos también a alimentar ese liderazgo colectivo. Y lo segundo es que vamos a compartir con ustedes una copita para brindar y celebrar por la educación, así que los invitamos a que se queden, a que conversen. Este es un espacio también de networking, y bueno, muchísimas gracias y que sigamos conversando sobre esto. Gracias Laura, de verdad. Gracias Laura por creer en la educación. Yo creo que Laura ha venido impulsándonos mucho. Hace poco nos conocimos, pero creo que los medios tienen que entender que la educación tiene que tener un espacio en los medios. Y de verdad, Vicky, por Dios, o sea, qué honor. Y eso que contó el 5% de todo lo que tiene en su historia. De verdad, los invito a que entendamos un poco más. Además, tenemos la fortuna de tenerla, conversar con ella de cerca y participar de muchos proyectos. Hoy durante el día yo ya conté cuántos me dijo, te lo voy a mandar, vamos a conectar, imagínense, preparémonos, porque lleva 6, yo ya los tengo todos anotados, 6 posibilidades. Dijo que iba a volver pronto también. Iba a volver, entonces mejor dicho, de verdad, gracias Vicky, qué privilegio, gracias por tu energía contagiosa, por tu inspiración, eres una maestra inspiradora, de verdad que sí. Muchas gracias. Mil gracias y felicitaciones a este colegio maravilloso y tu junta directiva, como estuve hablando con ellos un momentico, y que sigamos todos soñando, porque hay que seguir soñando. Y gracias a cada uno de ustedes también por regalarse un espacio para hablar sobre educación.